Si tu mente es rica, tu mente hace dinero. Si tu mente es pobre, aunque tengas las grandes oportunidades delante de tus narices, siempre habrá un factor miedo que te impida moverte. ¿Cuál es mi propósito? Pues cambiar la mentalidad de pobre de la gente a rica y que la gente sea feliz. El Lamborghini y el dinero en trading en 7 días no existe. Hoy vamos a recibir una auténtica masterclass. Estamos ante una persona que es trader profesional, eres divulgadora, tienes escritos creo que 9 libros. Es que el dinero está muy mal considerado. Si el dinero no tiene nada, simplemente dinero, el dinero no puede hacer mal a las personas. Para ser feliz, pues me vais a perdonar, pero hay que tener dinero. Si tú no consigues invertir nada, ni mover tu dinero en pro de que genere más dinero, te vas a pasar toda la vida en círculo, trabajando por un sueldo pequeño. Hoy vamos a recibir una auténtica masterclass. Hoy estamos con una profesora, con una maestra, con una persona que realmente admiramos. Nos ha costado bastante que venga aquí, pero no podrás decir que no ha sido por insistencia, ¿eh? Me he comprado 3 libros tuyos, pero hay uno que me lo he leído 2 veces, he vendido más de este libro, Hijo Rico, Hijo Pobre, que lo escribiría a lo mejor hace 10 años, ¿no? Sí, más o menos. He vendido más libros yo que tú, seguro. No lo pongo en duda. No lo dudes. Y bueno, estamos ante una persona que es trader profesional. Además de dedicarte al trading, te dedicas a la formación. Ahora nos explicarás por qué terminaste en el mundo de la formación. Eres divulgadora, tienes escritos creo que 9 libros. Eres conferencista. Además, eres muy buena persona, porque aquí en este país muchas veces se quiere confundir y la palabra rico se quiere disociar de la palabra ser buena persona. Buena y sobre persona todo, y generosa. Bienvenida. Muchas gracias a vosotros por la insistencia y por hacerme venir aquí. Francisca, para quien no te conozca, ¿a qué te dedicas y cómo llegaste a ese camino profesional? ¿A qué me dedico actualmente? Soy operador bursátil en los mercados financieros, especialmente en los Estados Unidos, que es donde más opero. También soy escritora, se me conoce por esos 9 libros que he escrito con una editorial tan potente como Editorial Planeta. Tengo una escuela de formación en trading y en mercados financieros, y también hay una parte de inmobiliario que también hacemos. Y luego yo tengo empresas, o sea, tengo una empresa que se dedica solamente a alquileres turísticos y alquileres vacacionales. Luego en mi familia también tenemos gimnasios y al final nos hemos convertido en empresarios. Pero también fui funcionaria hace ya muchos años porque probé unas oposiciones y acabé aquí en la ciudad de Granada durante 24 años de mi vida. O sea, es que ya no sé ni lo que soy muchas cosas. Francisca, ¿cuál es tu propósito en la vida? ¿Cuál es mi propósito? Pues cambiar la mentalidad de pobre de la gente a rica y que la gente sea feliz. Y para ser feliz, pues me vais a perdonar, pero hay que tener dinero. Y ya está. Sé que mucha gente esto le va a reventar, que está la fórmula que dice que el dinero no da la felicidad, pero yo tengo un libro que se llama Escuela de Éxito, Dinero y Felicidad, donde demuestro en casi 300 y pico páginas que dentro de la fórmula de la felicidad está el dinero. Y entonces, ¿qué quiero? Pues cambiarle a la gente la vida. Ese es mi legado. Y Francisca, ¿qué críticas te has enfrentado en el pasado, te enfrentas en el presente por divulgar lo que divulgas? No tengo punto medio. Hay gente que me ama a niveles muy elevados y hay gente que me odia a niveles muy elevados. Es decir, no hay un punto intermedio conmigo. Supongo que porque toco un tema demasiado trascendental. Al final la mayoría de la gente trabaja por dinero. Significa que la mayoría de la gente vende 8 o 10 o 12 horas de su día por el dinero, y yo voy mucho más allá, entro en la esencia del dinero para intentar cambiarle a la gente la mentalidad y enseñarles que el dinero se puede ganar de otra manera. Y claro, el dinero luego te permite hacer muchas cosas, te permite tener sueños, te permite viajar, te permite tener una vida próspera, te permite invertir,
te permite hacer muchas cosas, te permite hacer el bien también, porque yo soy de la opinión de que el dinero no empeora a las personas, sino que lo que hace es expandir a la persona. Si tú tienes buenos valores, el dinero expande tus buenos valores haciendo cosas buenas por los demás. Si tú ya eres de base una mala persona, pues el dinero lo único que va a hacer es expandir también esa mala persona que está dentro de ti. Un potenciador, ¿no? Por claro, porque es que el dinero está muy mal considerado. El dinero no tiene religión, no tiene sexo, no tiene nada, no es política ni políticamente incorrecto. O sea, el dinero no tiene un color, no tiene una raza. Por tanto, si el dinero no tiene nada, simplemente dinero, el dinero no puede hacer mal a las personas. Es decir, hay personas que tienen muchísimo dinero y que son estupendas. Y hay gente que tiene muchísimo dinero que es más malo que un rayo. O sea, que no, sí, que como no va... como todo en la vida. Exactamente, que no va por el dinero. Entonces, hace ya mucho tiempo que para mí el dinero forma parte de mi vida, una parte completamente y muy importante que me ha permitido llegar donde estoy hoy y hacer todas las cosas increíbles que he hecho en la vida que tengo. Y lo que queda, ¿no? Y lo que queda, porque yo espero dar todavía mucha guerra. Vale, Francisca, eras funcionaria y bueno, ahora eres funcionaria en excedencia, nunca más vas a volver a trabajar como funcionaria. ¿Qué pasos previos diste y qué te dio? ¿Por qué diste el paso al trading? Creo que hubo algún paso intermedio, ¿no? Sí. Hiciste otro tipo de inversión. Realmente he perdido ya la condición de funcionaria de carrera, porque solo aguantas 10 años y a los 10 años, si no vuelves a tu puesto de trabajo, lo pierdes. Entonces yo ya no soy funcionaria de carrera porque he perdido la condición de funcionario, algo que a lo mejor alguien que escuche el podcast va a decir que tía más loca, ¿no? Hay que verse, ha dejado un puesto fijo. A ver, cuando tú eres una persona que sigues los parámetros normales de tus padres ¿qué quieren? Pues que termines de estudiar y que vayas a una universidad. Y yo pues seguí el camino de cualquier persona que tenía 18 años entonces, así que terminé mis estudios en el instituto y en los colegios donde estuve y luego me fui a la universidad, primero de Málaga, donde cursé el primer año de Derecho, y luego mis padres se trasladaron a Granada y yo me vengo aquí a la ciudad de Granada a estudiar Derecho. Estudio como 2 años más, no me acabo de adaptar al principio a esta ciudad, hasta que empiezo a esquiar y entonces ya sí que me adapté sobradamente a la ciudad y a todo el entorno, y ahí es cuando me vino un inicio de interés por lo que es la parte del dinero, pero sin profundizar excesivamente, y ahí es donde me paro y empiezo a estudiar mis oposiciones, porque mi hermano había dejado de poner la mano en casa, había probado unas oposiciones y vi que empezaba a viajar y a tener un coche. Entonces, que era un buen camino, ¿no? Era un buen camino, o sea, yo entonces tenía, pues no sé, 21 años y vi que mi hermano cambió de vida y digo, ¿y para qué? A mí no me gusta el derecho, realmente no me gustaba, así que lo único que hice fue pararlo. Y me tiré, creo que fueron 4 años aproximadamente, estudiando oposiciones hasta que al final me saqué una plaza en la Junta de Andalucía en la ciudad de aquí de Granada. Relativamente joven, ¿no? Sí, yo empecé a trabajar como funcionaria a los 24 y medio, casi 25 más o menos. Y en aquel momento tenía seguridad. Entonces yo pienso que andaba buscando esa palabra, seguridad. Seguridad de saber que todos los meses a mí me iba a entrar un sueldo, seguridad de saber que a lo mejor no iba a ser rica, pero iba a poder vivir decentemente bien. Y lo que en un principio parecía, pues, maravilloso, en la medida en que yo voy avanzando y ya me quedo como funcionaria, pues llegó un golpe muy trágico en mi vida. 4 años más tarde, o 3 años y medio más tarde, con 28 años, a mí me detectan un cáncer de mama. Y fue detectarme el cáncer, mi papá ya había fallecido, mi mamá era jubilada de mi papá, y entonces es cuando me encuentro con que la Seguridad Social decide bajarme mi sueldo primero a un 75% y durante un periodo de tiempo a un 50%. Y yo con lo que ganaba no podía vivir sola. Así que tuve que volver a casa de mi madre, porque yo ya estaba viviendo aparte, tuve que volver a casa de mi madre y dejar que mi madre con su pensión me cuidara a mí. Entonces yo me acuerdo un día que yo estaba con la quimioterapia, creo que llevaba como 6 quimios aproximadamente, y mi madre me encontró llorando en el salón de casa y me dice, ¿por qué lloras? Y digo, porque he hecho todo lo que me habíais pedido y mira en qué condiciones estoy. O sea, dependo de ti después de una carrera que yo había tardado más tiempo en terminar porque la había parado por el tema de las oposiciones, que no me gustaba,
esto se presentaba como que era lo más maravilloso del mundo y ahora ni siquiera tengo para llegar al final de mes porque todos los tratamientos que yo tenía que hacer, aunque me los pagara la Seguridad Social, yo también necesitaba más cosas. No llegaba, si no llego a tener a mi madre me muero de pena. O sea, a mí me faltó ser como Tara en Lo que el viento se llevó, no sé si habéis visto la película. Juraré que no volveré a pasar hambre. Pues esa fue la Francisca que salió después de la quimioterapia. O sea, me sentí engañada, mentida, asqueada, en un sitio donde yo no quería estar, y entonces empecé a buscar cómo la gente ganaba dinero. Y lo primero que llegó es el inmobiliario, que eso lo conocemos todos, ¿no? O sea, cómprate un piso, alquílalo, cómprate un piso, refórmalo, véndelo. Tampoco había que ser una lumbrera para pensar eso, pero también es verdad que ahí influyó muchísimo mi marido, porque yo 2 años más tarde de salir de mi cáncer conozco a un hombre rico. Y la mentalidad de un rico no es la mentalidad de un pobre. Y yo era pobre y mi marido era rico de mente. Y evidentemente con su riqueza mental hacía dinero y yo con mi pobreza mental solamente vendía mi tiempo. ¿Dónde está la riqueza? ¿En el bolsillo o en la mente? En la mente, absolutamente. Si tu mente es rica, tu mente hace dinero. Si tu mente es pobre, aunque tengas las grandes oportunidades delante de tus narices, siempre habrá un factor miedo que te impida moverte y hacer aquello que tú sabes que te llevaría a la libertad. ¿Por qué el 90% de las personas que ganan a la lotería a los 5 años están arruinados? Porque son pobres de mente y hacen tonterías con el dinero que ganan. Como por ejemplo, comprarse el mejor coche, irse corriendo, que me parece muy bien que te inviertas parte del dinero que has ganado en pegarte la vuelta al mundo, no hay problema. Pero lo que no puedes es gastarte todo el dinero en darte la vuelta al mundo. Tendrías que invertir el 80% o el 75% para que esté generando nuevo dinero que te permita comprarte otro coche más adelante o dar otra vuelta al mundo más adelante. O mantener tu nivel de vida. O mantener tu nivel de vida. Pero la gente quiere velocidad rápida, dinero ya, aquí. Francisca, comenzaste con el inmobiliario a raíz de conocer a tu marido. Sí. Y ese fue... ¿Qué paso hubo hasta que llegaste al trading? Es que te he escuchado... Ahí hay una fase de varios años porque durante un periodo, como yo había estudiado Derecho, podía representar a un grupo de inversores delante de las notarías y de los registros con un poder notarial. Pues lo que yo hacía era, a lo mejor mi marido me decía, oye, entonces no era mi marido, era mi novio. Bueno. Me decía, necesito 10 apartamentos, búscamelos. Y entonces yo se los buscaba en la zona de Málaga, que estaba explotando. O sea, Marbella hace 30 años era la panacea. Así que lo que hacía era buscarle a lo mejor constructoras que iban a hacer un edificio y que sobre plano tú comprabas con un pequeño margen de dinero, tú comprabas sobre plano y te permitían el pase del apartamento antes de llegar a notaría. Esto era lo que más hacíamos. Pero cuando no quedaba más remedio que comprar cosas que ya estaban hechas, entonces yo iba en representación y ahí pues evidentemente a mí me pagaban por ese servicio porque casi todos los inversores venían de Italia, que es de donde es mi marido. Claro, ¿qué pasa? Que yo empiezo a ver cómo yo voy a lo mejor a una constructora y 5 meses más tarde, pues imagínate que una propiedad entonces se compraba a lo mejor por 70.000 euros al cambio de ahora y 3 o 4 meses más tarde se vendía por 90 o por 95, es decir, tenía unas ganancias muy fuertes en un muy corto periodo de tiempo. Yo empezaba a hacer cuentas y digo, bueno, ¿cuánto gano yo en la administración pública? O sea, para ganar esos 20.000 euros... Lo compaginaste, ¿no? Al principio. Al principio lo compaginaba. Para ganar esos 20.000 euros que ha ganado mi novio en 3 meses o 4, yo tendría que estar vendiendo mi tiempo 2 años y medio. A mí las cuentas no me salían, así que lo que decidí es que en la siguiente vez que hubiera que buscar una propiedad, hablé muy seriamente con mi madre, que además tenía plena confianza en mí, y le dije, ¿cuánto dinero tienes en el banco? X. Yo era hipotecable como funcionaria, que creo que es el gran valor que no saben usar las personas que son hipotecables, porque que tú seas bueno para deuda de un banco es la mejor cosa que le puede ocurrir a una persona, porque significa que te puedes apalancar en el banco para poder hacer otras cosas. Eso sí que lo entendí yo a raíz de haber leído libros como el de Robert Kiyosaki, que yo era hipotecable, y entonces empecé a utilizar esa
posibilidad de pedirle dinero al banco junto con mi madre, comprar algo sobre plano al principio y revenderlo. Y entonces la primera vez que volvió mi marido de Italia vio que donde me había pedido 29 propiedades había 30. ¿Y la 30 de quién es? La 30 es de mi madre y mía, que por primera vez me he lanzado yo al vacío y voy a hacer exactamente lo mismo que tú. O sea, fuiste buena alumna, ¿no? Tengo amigos míos que dicen que la alumna superó al maestro. Actualmente creo que lo he superado. Vale. Y Francisca, ¿cuáles fueron los obstáculos más complicados que te encontraste para empezar en el trading? Para empezar en el trading, y yo creo que antes de hablar de trading debería decir lo que es trading, porque igual tenéis gente que no sabe ni lo que es, ¿no? Sí, bueno, de hecho te iba a preguntar yo ahora. Sí. Pero lo que pasa es que queríamos saber un poquito cómo llegaste, porque... ¿Cómo llego al trading? Claro, vale. ¿Cómo llegas? Porque entiende que hace tantos años en España, que tampoco era una cosa muy común. No era común para nada. ¿Cómo llegas? ¿Cómo te formas? ¿Cómo aprendes? Vale. O sea, en el 2008 hubo una crisis inmobiliaria bestial. y el dinero se marcha del inmobiliario. Y claro, lo vivimos nosotros también, que ya estábamos metidos en el ajo. Entonces empecé a investigar dónde se estaba yendo el dinero y aparece una palabra que yo siempre he odiado, que es bolsa de valores. ¿Por qué he odiado la bolsa? Porque en segundo de carrera en la Universidad de Granada había un libro así de gordo que se llamaba el Samuelson, que lo estudiábamos todos, que claro, el que hace una carrera de letras, estudiar economía es que se te atraganta nada más que desde la primera hoja. Pues a mí me costó aprobar economía, creo que me lo dejé hasta mitad de cuarto, aprobar economía, que estaba en segundo de carrera, me la dejé ahí colgada porque es que la odiaba. Al final la aprobé y claro, pues la bolsa de valores a mí es que no sabía nada sobre ella, más allá de lo que era el IBEX 35. Así que cuando veo que todo el dinero se va ahí, me puse un poco nerviosa, porque digo, ¿y ahora qué vamos a hacer? Porque el dinero está todo aquí, en este sitio, y yo no tengo ni puñetera idea de bolsa. Así que un día me causó mucha sensación un artículo de prensa que leí en una revista que hablaba de gente que tenían un nombre muy rarito, traders, que yo no lo había oído nunca, que era gente que desde su casa hacía dinero. Esto ya sí me puso... O sea, gente desde su casa con un ordenador que hace dinero, y había gente muy normal. Había una señora que era ama de casa, había 2 médicos que hacían trading para juntar una porrilla de dinero para las vacaciones y para hacer sus cositas o cambiar de coche o lo que sea, y había un carnicero, que esa historia era muy graciosa, que era americano este señor, y este carnicero decía que gracias al trading había podido pagar la universidad de sus hijos en una de las universidades más prestigiosas. Pagar una universidad en Estados Unidos privada vale muy caro, como una gran casa de lujo. Por lo tanto, una persona normal no lo puede hacer si no es becada. Y claro, que este señor hubiera podido pagar la universidad de su hijo gracias al trading me pareció muy bestia. Un carnicero, una ama de casa, médico, bueno, los médicos a lo mejor ya sí tenían una licenciatura como yo, pero éramos gente normal, o sea, no estábamos hablando de economistas ni máster en finanzas. Después de leer ese artículo, me fui a la librería que había entonces en la calle principal, que era la librería Urbano, una librería antigua que ya ha desaparecido, y le dije a la cajera, métame usted en el ordenador la palabra trading, a ver qué les sale. Y entonces me sacó un chorro de libros, muchos no los tenían, me los tuvieron que encargar, y los otros que tenían me los llevé. Y había un libro de un señor que era muy... agresivo en su forma de pensar, que se llamaba Aitor Zarate, y este escribió un libro que se llama Cambio de vida. Ahora estaría ya desfasado en sí mismo, pero en aquel entonces tenía ideas bastante interesantes, como no compres propiedades, vive de alquiler, dedícate a invertir y apalancarte en el banco para tener más dinero. En fin, tenía ideas bastante interesantes, y una de las cosas que él hacía era trading, y era una de las pocas personas que había en España que hiciera realmente trading. Entonces, había llamado mucho la atención con ese libro en los medios, y había lista de espera para entrar en sus cursos. Y cuando yo llamé, creo que como vosotros, a mí para venir al podcast, pues yo creo que si no he insistido más en mi vida en que me metan en un curso. Y le dije a la mujer, digo, si se queda una plaza vacante, me llamas. Me da igual en qué parte de España esté, yo me voy. Y quedó una plaza vacante en Valencia, y yo me acuerdo que cogí mi cochecillo, que tenía un Citroën 1.1, que lo tengo todavía casi vintage, porque tengo muchísimo cariño. Y entonces me fui con mi Citroën y me fui para Valencia, y ahí es donde por primera vez vi a alguien haciendo trading y me quedé muy impactada. Entonces, como yo hablo inglés, pues tomé la decisión de formarme a como diera lugar. Al principio
pues intentando tener mentorías por Skype, que era lo que había, porque entonces no había No había ni nada, Zoom, o sea. ni no había nacido ninguna de estas empresas. Entonces por Skype me empecé a dar mentorías en Estados Unidos y ya a mi marido le decía, pues cada vez que lleguen vacaciones, que sepas que nos vamos a Miami o a Nueva York o donde yo pesque a un trader que me quiera dar clases privadas. Y empecé a marcharme a los Estados Unidos y a República Dominicana, que había un mentor mío, y ahí empecé a irme. Entonces, mi marido no estaba a favor, él no creía en la bolsa de valores porque las pocas veces que había invertido en bolsa había palmado pasta, y entonces me saltó una frase que ahora yo se la recuerdo siempre de manera bastante agresiva, porque le digo, él me dijo en aquel momento, vas a dilapidar el patrimonio familiar. Y yo decía, pero qué patrimonio familiar, si lo tuyo es tuyo, lo mío es mío. Y yo me estoy gastando mi dinero, pues no te tienes que preocupar de nada. Si yo me lo quiero gastar aquí, como si tú te compras un coche, ¿a ti qué más te da? Tú lo único que tienes que hacer es tumbarte en una playa en Miami, o donde yo vaya, si voy a República Dominicana, tú te tumbas en una playa y me dejas en paz, que yo ya haré lo que tenga que hacer. Pero todo cambió, porque a veces los que no creen, los no creyentes en algo, empiezan a creer cuando ven resultados. Claro. ¿Vale? Entonces, si a lo mejor no han querido invertir en ti por algún motivo, cuando tú empiezas a tener resultados, las cosas cambian. ¿Y qué pasó? Pues que mi marido de pronto vio que yo, de comprarme artículos en Zara y en Mango, empecé a comprarme vestidos que valían más caro, tacones que valían más caro. Y ya dijo él, oye, aquí pasa algo. Y claro, él no me estaba dando el dinero, me lo estaba dando el ordenador. Entonces un día muy chulo se cogió una silla. Es un personaje mi marido, es que también hay que tenerlo en cuenta. Se coge una silla, se sienta aquí a mi lado y me dice, a ver, él me llama Paqui, dice Paqui o Franchi, porque me llama también en italiano. Franchi, ¿cuánto está ganando? Yo le enseñaba el ordenador y a lo mejor había $3.000 o $4.000 en el ordenador. Dice, yo quiero aprender. Digo, pues yo no te pienso enseñar. Paga. Lo siento. Que yo he pagado. Eso ya, ese carro ha pasado. Yo no te voy a enseñar ahora. Bueno, Francisca, vamos a entrar en materia. Sí. Yo antes quería hacer una pregunta. ¿Por qué se usa la expresión jugar en bolsa y no invertir o en el mercado de valores o en empresas que cotizan? Siempre se habla de jugar en bolsa. Es lo que está popularizado. Jugar en bolsa porque la mayoría de la gente no tiene ni idea de bolsa y dispara a lo ruleta, primero. ¿no? O sea, si tú ahora te montas en el coche y recoges a un amigo tuyo y tú le dices que estás ganando mucho dinero en Tesla porque te has enterado de unas noticias de Tesla muy bestias de inteligencia artificial, a lo mejor tu amigo no tiene ni puñetera idea, pero como confía en ti y sabe que tú haces dinero, pues entonces dice, vale, pues como Jesús está invirtiendo, yo voy a poner le ha pasado dinero en Tesla. a un montón de gente con las criptomonedas o con cualquier otra historia, fora y demás, que han escuchado, pues yo también. Exactamente. Sin formación. Sin formación. Y Entonces, jugar en bolsa es cuando no estás formado y operar o invertir en bolsa es cuando estás formado. Vale. Entonces, para que los oyentes lo sepan, Exacto, ¿qué correcto. es el trading? ¿Qué es eso? ¿Qué es el trading? ¿Cómo lo podríamos definir? Los traders somos jornaleros bursátiles, personas que acudimos a los mercados financieros para ganar un sueldo al día. Sueldo que puede ser, no sé, de $50, de $100, de $200, de $500, de $1.000, $3.000, $6.000, $10.000, y los ganamos al día. Evidentemente, la persona que empieza en trading no me debe de aspirar a ganar $6.000 al día. Debe de aspirar a ganar 10, 15, 20, 30, $40. Es una cantidad muy asequible en un trader principiante y es a lo que tiene que aspirar. En la medida en que esa persona sabe ganar 10, 20, 30, 40 o 50, existen los medios que enseñamos para que donde tú ganas 1, empieces a ganar 2, donde tú ganas 2, empieces a ganar 3 y entonces se multiplica. Si tu objetivo, por ejemplo, como principiante es ganar $100, cuando tienes más conocimiento, donde ganas 100 puedes ganar 200. Donde ganas 200 puedes ganar 400. Es decir, no es una cuestión de tiempo, es de tener las herramientas y el conocimiento necesario para invertir con más o menos agresividad en el mismo punto, sabiendo que las estadísticas matemáticas te dicen que en ese sitio va a haber esa dirección de mercado por la cual tú
estás optando en este momento. Así que somos jornaleros Vale, bursátiles. de acuerdo. Yo quiero empezar a hacer trading. ¿Por dónde empiezo? No tengo ni idea, ¿eh? Francisca, también te lo tengo que Vale, decir. pues lo primero te diría que te leyera el libro de ahí detrás, ¿Qué es lo que voy a hacer? que es Escuela de Bolsa, Manual de Trading, que fue el primer libro que yo escribí a petición de un editor muy famoso que me dijo, yo le di un consejo bursátil y este señor pues ganó dinero y me dijo, ¿tú has escrito alguna vez algo en tu vida? Y le dije, sí, cartas de amor a mi marido, pero eso no te va a servir. Así que me pidió después del consejo un libro en el que una persona normal que no entienda nada de finanzas pueda entender de qué va el mundo del trading y de la bolsa. Y está lleno de muñequitos y demás y es muy fácil de leer. Ese y otro que se llama Mueve tus ahorros y gánate un sueldo, que ese está novelado y se lo hice a un alumno mío que su mamá estaba preocupada porque no sabía en qué estaba metido el niño. Y entonces le dije, pues mira, te voy a novelar yo una historia y así para que todo el mundo lo entienda. Todo el mundo lo entiende. Entonces, esos dos libros, Escuela de Bolsa, Manual de Trading y Mueve tus ahorros y gánate un sueldo, por ahí empieza. Y entonces, si lo que lees en el libro te gusta, te llama la atención, pues entonces el siguiente paso evidentemente es formarte, como todo en la vida. O sea, el que quiere ser médico va a una universidad. El que quiere ser fontanero, pues hace a lo mejor un FPO en fontanería. Entonces, tienes que formarte para saber cómo funcionan los mercados financieros y tener una estrategia que te permita ganar dinero. Pero antes hablaba con Jesús, que creo que se está prostituyendo el mensaje, porque hay un montón de gurús hablando sobre el tema y mucho relacionado con el Lamborghini, ¿no? Está muy perseguido. Está muy perseguido. No hay que tener Lamborghini. Claro, y también... La verdad que yo no he visto nunca ninguno en Marbella, en Puerto Banús los ves y en otros sitios, pero... Tú no los ves en las calles de nuestras ciudades. Pero el caso es que busca... no sé por qué los persiguen. El caso es que busca la palabra trading y te sale muy vinculada a Lamborghini porque está muy relacionado con ganar dinero fácil y rápido. Sí. De hecho, creo que hay una mala creencia, ¿no? De que es algo sencillo y que se puede hacer. Y yo siempre digo lo mismo. Si fuese sencillo, todo el mundo lo haría, ¿no? Exacto. Entonces, no sabes si confiar. Sí. A ver, yo estoy en contra del discurso Lamborghini pegado al trading, porque entonces es algo así como cuando la gente paga en Navidad un boleto de lotería para ver si te toca el 24 de pronto un chorro de millones. Se llama dinero fácil y rápido, ¿cierto? O sea, yo no creo en el dinero ni fácil ni rápido. No creo en la lotería y dinero rápido es que te cases con un rico y te ponga todo el patrimonio a ti, pero es que lo normal no es eso. Por lo tanto, ¿se puede ganar mucho dinero rápidamente? Sí, con el conocimiento necesario. ¿Se puede ganar ese dinero como te lo venden los gurús de los Lamborghini, que te venden un curso de 7 días y usted va a estar ganando bastante dinero ya? Y ahora con la inteligencia artificial te dicen que si hay unos bots de trading que pon tu dinero y en 2 días han multiplicado 300 o 400%. Todo eso no es cierto. Que es cierto que hay muchísimo dinero en bolsa y que tú como persona completamente normal desde tu casa con un ordenador puedes ganarla, absolutamente cierto. ¿Hay un estudio detrás y hay un proceso detrás para llegar ahí? Absolutamente cierto. Por lo tanto, el Lamborghini y el dinero en trading en 7 días no existe, ¿vale? La gente que yo formo en mi escuela de formación, el más rápido me ha tardado en ganar un buen dinero como 7 o 8 meses. Lo normal es que tarden 2 años, pero yo me tiré 5 para hacer una carrera de Derecho y 4 para hacer una oposición. Sí, que no un tiempo. Yo hubiera matado porque alguien me dijera en 2 años va a ganar más dinero que en toda tu vida siendo funcionaria, porque hubiera puesto todo mi foco en hacer eso. Y de hecho la gente lo que más me dice cuando se ha formado conmigo es qué pena no haber encontrado esto antes. O sea, lo ideal es que tú empezaras más de joven. Que por cierto, ahora que lo has nombrado, la academia la montaste porque se te ocurrió poner tu email en el primer libro, ¿no? Exactamente, es que se me ocurre poner en una, no sé si estaba en la contraportada o dentro del libro, pues si vemos el email, yo pensaba que realmente pensaba que nadie se lo iba a leer, lo digo de verdad, pero es que fue un boom, el libro, yo creo que es el libro de bolsa más vendido de España. Por ejemplares y sobre todo escrito por una no economista, porque es que yo no soy economista. Vuelvo a repetir, me cargaron en que segundo yo de derecho, me cargaron economía y sigo sin ser economista. Yo soy especialista en mercados financieros y especialista en trading y bolsa. O sea, yo no me puedo sentar con gente como Daniel en la calle, que lo conozco, a ponerme a discutir sobre la inflación porque él va a saber mucho más que yo. Ni yo me meto a discutir en los temas que no me interesan, pero de trading a mí no me bate ninguno, porque es que llevo toda la vida estudiando trading. Entonces
pero realmente al final terminas invirtiendo en empresas, pero tú nunca ves un balance, ni analizas un balance. Cuando hago acciones, sí. Porque tú piensas que yo le pego a todo. Entonces, cuando yo tengo que comprarme, por ejemplo, el otro día subí a mi canal de YouTube un análisis de Meta, y Meta ahora mismo está interesante, pero no está en el momento de comprar. ¿Cómo llego yo a saber eso? Después de mirarme los balances de la compañía, de ver cuánta deuda tiene, de ver exactamente qué gasto y qué ingreso está teniendo la compañía, y no solamente eso, cómo están alineados los CEOs, hacia dónde caminan, cuáles son sus futuros proyectos, cuáles son la competitividad que tienen en este momento, si tienen algún valor estratégico. Cuando tú te estudias una compañía, que eso se llama análisis fundamental, yo me tengo que meter en cosas de economía, pero son cosas muy puntuales. O sea, no es que tengo que ser yo un economista, sino simplemente tengo que saber buscar ese mare magnum que yo estoy buscando, dejarlo muy limitado a una serie de puntos, y esos puntos me van a decir si la compañía está para comprar o no. Sí, saber localizar la información que te da las pautas para invertir. Exactamente. Y cuando haces trading, ¿qué lo haces? ¿Sobre IBEX 35? ¿Empresas americanas? No. ¿SP500? O sea, aquí hay los mercados financieros, la palabra mercado, que seguro que la habéis oído un montón de veces, 1000 veces. ¿verdad? Vale. Pues los mercados se llaman mercados porque la gente va a comprar y vender. O sea, igual que tú te vas al mercado de abasto de aquí de Granada y te vas a comprar una lubina y te la vende el pescadero. Y hay un precio ahí que se mueve con la oferta y la demanda. Correcto. Es decir, tú llegas en diciembre a comprarte una langosta y te va a costar un ojo de la cara, y si te la compras el 20 de enero, que la langosta no la quiere nadie, pues seguramente te va a costar un 30 o un 40% más barata. ¿Por qué? Porque si todo el mundo quiere lo mismo Oferta-demanda. que tú, oferta y demanda. Yo la compraría el 15 de diciembre y Jesús la compraría el 20 de enero, la congelaría para el año siguiente para que fuera más... Ya, pero no aguanta un año congelado. No aguanta. Aguantaría 3 meses y No, se la podría me refiero hacer. por la diferencia de filosofía que tenemos Claro. los dos, que ya entraremos en... Claro. A ver, me he quedado un poco parada. Exactamente cuál era la pregunta. Mercado de abastos, lubina. Sí. Exacto, los mercados financieros. Entonces, yo lo que te estaba intentando explicar es que los mercados financieros están formados de muchos productos diferentes. Igual que cuando tú vas al mercado y te compras o fruta y verdura, o te compras pescado, o te compras carne. Vamos a llamar mercado financiero y vamos a ver que hay unos productos. Unos productos son las acciones. Las acciones son largo plazo. Normalmente, ¿vale? O sea, yo me compro un Inditex, que es la empresa de Amancio Ortega con todas sus empresas de ropa. Yo confío en Amancio Ortega y en lo bien que lo está haciendo su hija, y digo, oye, pues si Inditex vale X este año, yo estoy segura de que el año que viene va a valer más cara la acción que yo he comprado, pero es que además me da dividendo, es decir, me regala cada cierto X tiempo, me da dinero, es como una paga extra, como cuando yo era funcionaria a mí me pagaban paga extra. Bueno, pues existen empresas que no solamente tienen proyección de subida, sino que además te pagan pagas extras. ¿Y eso es positivo o negativo? Es decir, ¿no dicen que cuando hay reparto de dividendos la acción baja? Sí, pero si la empresa es buena, está prácticamente Recupera condenada a recuperar el valor en poco tiempo. Por lo tanto, tu buen hacer debe ser en buscar una empresa que tenga una proyección de subir y que además te dé dinero a ti. Porque tú imagínate que tú estuvieras... Vamos a imaginar que tú quieres ser un inversor de largo plazo, invertir en acciones. Y entonces yo te diría, bueno, vamos a comprar 20 o 30 empresas. ¿Para qué vamos a comprar una? Porque si una se equivoca, podemos perder un montón de dinero. Un índice, por ejemplo, ¿no? No, empresas para hacer acciones. Entonces tú te vas a ser socio de esa empresa. Eres socio de Amancio Ortega en Inditex, aunque te compres nada más que 1.000 euros. Sí. Ya eres socio de Amancio Ortega. Sí, eres porque tú lo has dejado 1.000 euros en acciones a él, así que eres socio de él. Si tú tienes un Inditex que te paga, por ejemplo, dividendo en enero, y tienes, no sé qué empresa, por ejemplo, esta que la compré hace poco de los cafés, Starbucks reparte dividendos cada 3 meses. Y a lo mejor te reparte dividendos Starbucks en el mes de febrero. Tienes también McDonald's, que a lo mejor reparte dividendos en marzo. Tienes Procter & Gamble, que reparte dividendos en el mes de abril. Tienes Banco de Santander, que reparte dividendos en el mes de mayo. ¿Qué te ocurre entonces? Que estás cobrando pagas extras todos los meses. ¿Se entiende? En función de la cantidad que haya invertido, mayor o menor. Claro, entonces al final tú tienes ahí un montón de dinero que va entrando, pero si encima has comprado bien las empresas, también van subiendo. Así que ahí tienes una parte de tu portfolio, de tu cartera de inversión, que es el largo plazo. A mí me encanta, yo no tengo nada en contra del largo plazo, me parece fantástico. Pero el largo plazo da dinero lento, no da dinero rápido, da dinero lento.
Y está muy bien que tú tengas una cartera diversificada de largo plazo. Ahora hay otro instrumento financiero, que es que todas estas empresas se vinculan en un índice. En España, por ejemplo, tenemos un índice que se llama el IBEX 35, y el número 35 es porque hay 35 empresas en ese índice que representan el tejido empresarial de España, y tienes desde bancos a empresas de energía a empresas médicas, empresas de sector servicios. Por lo tanto, tienes 35 empresas que representan España, y alguien que quiera comprar España compraría IBEX 35. Cualquier instrumento o producto financiero que tenga por debajo el IBEX 35, porque piensa que España va a ir bien. Pues entonces, fantástico, te compras España. ¿Cómo se puede comprar España? Lo puedes comprar en un fondo de inversión que tenga por debajo el IBEX 35. Ahí ya hay 90.000 cosas, porque tienes fondos de inversión, tienes otro producto que se llama ETF, que son fondos cotizados que se venden como las acciones. O puedes hacer una cosa un poquito más complicada, que son los mercados de futuros, que esto es un poquito más complicado de explicar. Pero para que te hagas una idea, estos mercados te dicen, tú compra hoy pensando en qué valor va a tener en el futuro lo que tú estás comprando ahora, porque te lo vas a tener un poquito tiempo, muy poquito, y luego tú lo vas a vender. Y entonces, la única preocupación que tienen los operadores de bolsa que se dedican a ese mercado en concreto es saber si en el día de hoy el mercado se va a ir para arriba o para abajo. Entonces, tiene una ventaja con respecto a las acciones, que las acciones solamente ganas cuando el mercado se va para arriba. Porque si se va para abajo y tú has entrado en un Inditex, yo qué sé, has comprado en 25 y mañana vale 23, estás palmando dinero. Solamente vas a ganar dinero cuando esté por encima de 25, que es el precio al que tú has comprado. Si tú, en cambio, haces futuros, que es lo que yo hago, soy experta en ese mercado financiero, yo solamente tengo una preocupación: sentarme delante del gráfico y preguntarle al gráfico, oye, ¿para dónde te vas a ir hoy? Y si el gráfico, con todo el conocimiento que yo tengo, me dice, me voy para arriba, pues yo compro. Y si el gráfico, con todo el conocimiento que yo tengo, me dice, me voy para abajo, pues yo entro vendiendo. ¿Y qué me tengo que llevar? Un cacho de gráfico. Solamente un cacho de gráfico. Pequeñito. No quiero estar hasta dentro de un año dentro del gráfico, que también podría hacerlo haciendo rotaciones de contratos. Pero no voy a hacer eso. Yo solamente quiero estar hoy. La tendencia diaria. La tendencia diaria. Y solo quiero estar 2 horas. El día tiene 24, ¿cierto? Algunos incluso lo alargan y no sé cómo lo hacen, pero el día real tiene 24 y tú tienes que pasarte una serie de horas durmiendo. Por lo tanto, que te quedan 2/3 del día. Pues yo elijo, en las horas que estoy despierta, 2 horas para sentarme delante de un ordenador con una pantalla que tiene unos gráficos que yo entiendo porque los he estudiado, eso ha sido mi formación y es la que yo le doy a los alumnos míos, que para mí es como una partitura de música. Esto también se entenderá. Seguro que si tú le das la misma partitura de música a un violonchelista, a un pianista y a un guitarrista, claro, te van a tocar la misma música porque está escrita en la dichosa partitura. Pues nosotros tenemos los ojos hechos para ver eso y podemos saber en un plazo pequeñito de tiempo, que puede ser los próximos 10 minutos, 15 minutos o media hora, en qué dirección hay una alta probabilidad estadística de que se vaya al mercado. Y eso da muchísimo dinero. Cuando yo lo descubrí, quise aprender eso. Con lo cual, tú eres experta enseñando a leer e interpretar gráficos. Yo soy experta en enseñarle a mis alumnos cómo leer esos gráficos. Después de 21 años operando en los mercados financieros en trading, porque en acciones empecé antes, soy experta en una serie de estrategias que tengo dependiendo del activo. No es lo mismo un índice como el Nasdaq, que os sonará, sí. Donde están todas las empresas tecnológicas y todas las empresas que están ahora en inteligencia artificial, que un índice donde está, por ejemplo, el Standard & Poor's, donde una de las muchas empresas puede ser Boeing, por ejemplo, que es la de los motores de aviones y coches, o puede estar Procter & Gamble, que es un laboratorio. Es decir, no es lo mismo ese índice que actúa como un caballo salvaje
al otro índice, que es el Standard & Poor's 500, donde están esas 500 empresas más asentadas y más tranquilas, que ahí probablemente el índice o los gráficos que yo veo se comportan de otra manera. Entonces, a gráfico distinto, estrategia distinta. ¿Esto se entiende? Perfectamente. Y entonces yo tengo una serie de estrategias que no ganan siempre. Es decir, yo no gano siempre en bolsa. Cada vez que voy al mercado... Ganas más veces de las que pierdes. Gano más veces de las que pierdo. Eso es la estadística matemática de mi sistema. ¿Hasta qué punto influye la suerte? En el trading, 0. Perfecto. No existe. Y un segundo, ¿y la cultura del pelotazo? Porque eso, o sea, yo siempre he escuchado, y te habla una persona que conoce o desconoce mucho sobre la materia. Siempre he escuchado, oye, no sé, esta oportunidad para que... No sé si me explico. Va a haber una ocasión en el mercado porque esta va a subir X. ¿Eso es cierto? ¿Existe? ¿No existe? ¿Hasta qué punto se puede? La cultura del pelotazo en las empresas podría existir si tú tienes información privilegiada o eres capaz de anteponerte a un hecho que sabes que va a ocurrir. Por ejemplo, a ver cómo te lo explico. Imagínate que tú eres CEO de una empresa del IBEX 35 y sabes que va a haber una fusión de esa empresa con otra que la va a comprar o que ya tenéis los acuerdos cerrados. Y tú eres el mejor amigo de él. Y entonces le dices a él, antes de que salga la noticia, Jesús compra. Y Jesús tiene a lo mejor 100.000 euros, pero es que sabe que los 100.000 euros los va a convertir en $500.000 de euros porque se ha anticipado a una noticia que la prensa todavía no sabe. ¿Vale? Eso es información privilegiada. Cultura del pelotazo sí, porque él habría pegado el pelotazo del siglo con sus acciones. Luego existen otras culturas del pelotazo que vienen de anticiparte a algo que va a ocurrir. Por ejemplo, cuando Grecia hace varios años decían que iban a salir del euro, sí. No sé si os acordáis. Sí, que iban a intervenirlo. Exactamente. Entonces mucha gente dijo, bueno, es que Grecia va a salir del euro, se van a quedar muy perjudicados, que si tal y que cual. Normalmente cuando hay malas noticias en un área, la gente sale escupida de ahí. No quieren poner dinero en Grecia. ¿Por qué? Porque, oye, se va a ir del euro y no vale la pena. Pero la pregunta para aquellos que entendemos de bolsa es, ¿había empresas buenas en Grecia que seguirían siendo buenas en Grecia porque no estaban todo expuesto a Grecia, sino que estaban internacionalizadas y a lo mejor eran empresas que hacían barcos y estaban vendiendo los barcos a Estados Unidos o a Emiratos Árabes Unidos? Entonces esa empresa a lo mejor vendía, era griega y estaba en el índice griego, pero vendía un 10% a Grecia y el resto fuera. Lo puedes entender con Inditex, Amancio Ortega. La producción de dinero que le viene a Amancio Ortega de España debe de ser ínfima en el global de ganancias de Inditex, que está completamente internacionalizada. Aunque España se fuera al garete, Inditex no sufriría excesivamente. ¿Por qué? Porque el 90% del capital de Inditex viene del extranjero. ¿Se entiende? Entonces, si tú eres capaz de prever qué va a ocurrir, tú puedes posicionarte ahí. Entonces, yo compré un producto, cuando todo el mundo salía de Grecia, compré un ETF. Un ETF es un fondo de inversión cotizado en bolsa que tú lo puedes comprar y vender como una acción, igual que una acción de Telefónica o Banco de Santander, y yo compré ese ETF subyacente Grecia. Es decir, lo que había debajo era el país Grecia. Lo dejé en reposo durante 3 años y cuando lo vendí me compré un piso. Pues ya está. Eso es ganar dinero durmiendo. No vendiendo tu tiempo. Y entonces esta es la gran enseñanza. Ese concepto lo repiten mucho. Mucho, porque la gente no entiende, la gente piensa que solamente se gana dinero cuando tú das todo tu tiempo a ganar dinero. Y entonces eso requiere mucho de ti. Pero ¿y si el único tiempo que tú tienes que hacer es vigilar las inversiones que has hecho para que produzcan más? Por ejemplo, esto se va a entender más. Cuando tú tienes un piso, tu inversión viene del alquiler, a lo mejor del piso, del que te paga el alquiler. Pues si tienes solamente un alquiler, pues tendrás tu sueldo de funcionario, como era yo, o tu sueldo de persona empleada para otro y tu alquiler. Pero ¿qué pasa si en vez de tener solamente un piso con un alquiler, ya tienes 2 pisos con 2 alquileres? Pues ya tienes que estar pendiente de esos 2 alquileres. Y si esto lo llevamos
más elevado. Yo tengo un amigo en Andorra que cuando yo llegué a Andorra, él tenía, creo que eran 20 pisos. Y la última vez que fui a un negocio que tiene una óptica con la que empezó, ya llevaba por 45. Entonces, ¿de qué se tiene que preocupar este señor? Solamente de sus 45. ¿Cuál es el error de mi amigo? Que solamente sabe de inmobiliario. Por lo tanto, tiene todos los huevos metidos en la cesta del inmobiliario. Y hay que diversificar. Y para diversificar tienes que estudiar. Y ahí podemos entrar en la parte de educación financiera. Uh-huh. Pero antes, ya que estamos por terminar el trading, enseñas a leer y a interpretar gráficos, pero luego está la psicología. Es decir, sí. que la gente pone su dinero y existe el miedo. O sea, bueno, yo que no sé ¿qué sentimientos hay? ¿Por qué la gente fracasa? ¿Por qué la gente se retira? ¿Quién continúa? ¿Quién has visto a lo largo del tiempo de tus alumnos que han tenido éxito y quién ha fracasado? Tiene mucho éxito aquellos que tienen la mente abierta. Generalmente suelen ser gente que viene del mundo de la empresa y que ya ha cogido riesgos en su vida. Porque a lo mejor un empresario ha tenido que tomar una hipoteca para montar un local comercial y comprar el producto que vende dentro de ese local, ¿no? Entonces, las personas que ya han tomado un poquito de riesgo en su vida, esa gente es más proactiva a ser buen trader. Lo que es muy raro es que un funcionario como yo sea buen trader. Pero también es verdad que yo fui funcionaria, me pasé a empresaria de la mano de mi marido y luego ya me expandí. Entonces, por eso te digo que todo está aquí en la cabeza. Tenemos una asignatura en la escuela, en los cursos, que se llama psicotrading. Es la psicología de la inversión en bolsa, de cómo nos comportamos. Entonces, cuando tú ganas mucho dinero, sale un sentimiento innato a la persona que es la codicia. Quieres más. Estás ganando dinero, lo estás ganando relativamente fácilmente, 2 horas de trabajo delante de un ordenador. Es lógico que donde ganas 1.000 querrías ganar 2.000 o 3.000 o 4.000. Es decir, el problema del trading es que no tiene techo. Podemos ganar todo el dinero que seamos capaces de absorber. Entonces queremos eso. Y la codicia es uno de los grandes miedos, de las grandes cosas que ocurren en el trading. La otra parte sería, por ejemplo, el miedo. Cuando empiezas a perder dinero, cuando has entrado en una posición en el mercado y se está yendo en contra, tú estás viendo cómo el marcador va bajando. Si estás operando a un nivel muy chiquitito, pues puede ser que lo veas bajando de $1, $2, $10, $15. Si estás operando a un nivel más elevado, puede que lo estés viendo bajar de 500, 1.000, 1.500, 2.000. Entonces, depende de cuánta tranquilidad mental tengas tú y seguridad en tu estrategia y en lo que estás viendo, ahí está el saber cortar la sangría que vas a tener. Porque lo lógico es que te dé miedo y venda. Y a lo mejor si esperas, puedes recuperar. O sea, hubo un día negro en agosto, ¿no? El día 1, 2 o 3. En agosto hubo un día... de un 10% bajada de bolsas mundiales. Claro, pues ese día habría mucha gente que ganó muchísimo dinero, que son los que entraron vendiendo. Y aquel que ese día entró comprando y no le puso parada a su riesgo, porque la cosa buena que tiene el trading es que yo puedo decidir previamente cuándo salgo. Esto para que se entienda bien en las personas que van a escuchar aquí. Imagínate que tú lo quieres invitar a él a cenar y le dices, mira, el presupuesto que tenemos de cena para esta noche, los dos son 60 euros. Y ahora él llega al restaurante y te dice, oye, yo quiero langosta y moe chandon. Y tú le dices, mira, hijo, que es que eso me sale a mí del presupuesto de 60 euros, eso a lo mejor son 1.000. Pues, y tú dices, no, pues tú eres el stop, porque tú le has dicho a él, no hay botellas de moe chandon y no hay langosta ni ostras. Y esto significa que cuando llegue a 60 euros es lo máximo que te vas a gastar de dinero. Si lo dejas él libre con la botella de moe chandon, la langosta y las ostras, pues para cuando venga el camarero y te dé la cuenta, igual lo que te pega es un susto de 3 pares de narices. Bueno, pues en el mercado financiero yo puedo poner el stop y decir, mi máxima pérdida hoy son 10 euros, 20 euros, 50 euros, sí, 60 todo euros. En función de la cantidad que inviertas. Exactamente. Eso. Curioso. Entonces, los mercados financieros, por decirlo de alguna manera, puede llegar a ser una jaula, ¿no? ¿Hay agresividad? Para una persona que agresividad, claro. O sea, vamos a ver, pero es una agresividad controlada. Tú ten presente que cuando yo entro delante de un gráfico, voy a tomar una operativa, previamente he visto algo que yo tengo ya en mi mente visto 1, 2,
3, 4, 5 veces. Veo lo mismo. Cuando lo veo, sé que en los próximos 10, 15 minutos va a ocurrir una dirección de mercado. Sí, porque ve una situación. Veo una situación y entonces, y aquí sí que voy a utilizar la palabra apuesta, apuesto cuando entro a que lo que yo pienso en mi cabeza va a ocurrir. Y entonces, una vez que yo he puesto mi entrada, imagínate en compra, porque pienso que el mercado va a subir en los próximos 15 minutos, yo le coloco una posible pérdida, que normalmente suelo operar 1 a 3. Es decir, si estoy dispuesta a ganar $150 con esta operación, a lo mejor no puedo perder más de 50, porque 50 es 1/3 de lo que yo quiero ganar. Si yo mantengo en mi cabeza siempre esta premisa, es decir, yo hoy estoy dispuesta a perder $50 y hoy, imaginemos que hoy fuera lunes, hoy lunes voy a perder $50 y los pierdo. El martes ganó 150, el miércoles ganó 150, el jueves vuelvo a perder 50 y el miércoles también, y el viernes me ha ido también muy mal y he perdido 50. Yo he ganado a la semana 300 y he perdido 150. Por lo tanto, mi horquilla está en verde. Positivo. Pues eso es lo que yo le enseño a mis alumnos. Le enseño a entrar en sitios donde la probabilidad es muy elevada y les obligo a poner una cosa que se llama stop, que es la salida del mercado en el punto máximo de dinero que estoy dispuesto a perder. Como tenemos unas estrategias que funcionan con un 80% de probabilidad de beneficio, lo único que puede ocurrir es que si en el día de hoy yo no veo lo que tengo en mi cabeza, mi imagen, yo no entro. Y eso es lo que tengo que gestionar con lo que tú antes me has preguntado de la psicología del trading, que es aprender a gestionar mis emociones para no actuar si no veo lo que estoy esperando. Ya está. Una vez que tú dominas tu mente y eres capaz de hacer esto, empiezas a ganar dinero. Es que yo creo que todos tenemos en la mente la imagen de la bolsa de Nueva York con la gente loca perdida y chillando, ¿sabes? Y tomando decisiones por impulso. El lobo de Wall Street ha hecho mucho daño. Sí, ha hecho mucho daño, además de verdad. Sí. Bueno, este libro ya tiene años, yo lo he recomendado muchísimo. Francisca, ¿por qué es tan crucial la educación financiera? Y no solo para inversores. Debería de ser una asignatura de las escuelas. Y los jóvenes, yo creo que a partir de 12 años, 10 años, debería de hablarse al principio de lo que es el dinero, del trueque, de cómo nació y demás, y luego ir pasando a conceptos que van a estar en su vida, porque la gente se va a hipotecar, la gente va a necesitar utilizar tarjetas de crédito, la gente va a tener que pedir préstamos y no tienen ni ideas. Bueno, es que prácticamente nadie sabe lo que es un tipo de interés. Exacto. Y entonces esto es muy grave porque si tú no sabes lo que conlleva una tarjeta y pedirle dinero a una tarjeta, pues te encuentras con una cosa que se llama deuda que tampoco nadie te la ha explicado y que luego te fastidia el resto de tu vida porque no llega a fin de mes. Y entonces entra en la famosa carrera de la rata de Robert Kiyosaki. Por lo tanto, la educación financiera debería de ser obligatoria. Pero ahora la pregunta del millón. ¿Conviene que nosotros sepamos de finanzas? ¿Conviene que la gente normal entienda el mundo del dinero? Lo estás diciendo si el gobierno... Te voy a hacer una pregunta más complicada. ¿Conviene que sea el Estado el que dirija esa asignatura? Actualmente es así como pretenden hacerlo, porque la Comisión Nacional del Mercado de Valores hizo una colaboración para que en determinados colegios se hiciera una prueba piloto de enseñanza, y yo me acuerdo que una de las cosas que se enseñaba en ese libro era que si no tienes para comer y tienes que pagar la hipoteca, lo primero era pagar la hipoteca. Eso lo decía un manual que se generó para los colegios. Por lo tanto, ¿cómo se tiene que enseñar la educación financiera desde mi punto de vista? Pues sin estar subjetivizada, es decir, que realmente hablemos del dinero con objetividad, que veamos la parte positiva y la negativa que tiene el uso del dinero y enseñar a la gente a usar el dinero bien. Porque si la gente joven que sale a los 18 años de un colegio estuviera formada en educación financiera, no cometería errores financieros.
Pero es que antes estabas diciendo que sí conviene. Entiendo que te refieres a que si el gobierno, por decirlo de alguna manera, o sea, o el ente que nos domina, le interesa que sepamos o que desconozcamos. No, al gobierno le interesa que tú desconozcas sobre educación financiera, porque si tienes educación financiera vas a empezar a hacerles preguntas al gobierno que no le va a gustar. Por ejemplo, cómo gestiona el dinero de todos los españoles. No va a gustar. Entonces aquí ya entraríamos en otro debate. Y curiosamente, Jesús siempre me habla de ingresos pasivos. Es peor que el libro, ya te digo yo. Sí, qué bueno con Jesús. ¿Cómo podemos empezar a generar ingresos pasivos? Pues se puede empezar, por ejemplo, a generar ingresos pasivos comprándote unas acciones que repartan dividendos, que es lo que te he explicado antes, ¿no? Si no tienes mucho dinero, tienes a lo mejor 1.000 euros o 2.000 euros, pues comprando a lo mejor 4 acciones, 500 euros, al principio te va a dar muy poco, evidentemente, porque es muy poco capital, pero que te esté repartiendo dividendos y que tú veas que tenga posibilidad, porque lo hayas estudiado, de que suban. Entonces esto sería la forma más sencilla de generar ingresos pasivos en bolsa. Evidentemente en el sector inmobiliario puedes generar, que esto también lo enseño yo en la escuela, haciéndote experto en comprar subastas. Por ejemplo, la gente piensa que con una subasta te tienes que comprar un piso, pero es que te puedes comprar una plaza de garaje. Sí, por ejemplo, más económica y es más económica, y entonces tú te compras una plaza de garaje en el centro de una ciudad más o menos discretita, que a lo mejor la plaza de garaje en subasta, el otro día con un alumno mío me dijo que había comprado dos plazas de garaje por 8.000 euros en una subasta de un pueblo, y que las estaba alquilando a cada una 80. Por lo tanto, ya estaba ganando 160 euros con las plazas de garaje. Y su pretensión era tenerla un tiempo y luego venderla. Un 20% bruto. Exactamente. Anual. Entonces es muy bestia lo que se puede conseguir cuando sabes. Es cuestión de aprender. Y entonces eso sí lo entiende todo el mundo. Sí, pero es que volvemos al tema anterior, o sea, la poca educación que recibe desde que, bueno, en cualquier edad de la formación, te hace no ver esas opciones. Exacto. De hecho, todo el mundo quiere ser funcionario. Vive en un país que todo el mundo quiere ser funcionario. Una persona que tuviera poco capital, 10.000 euros, a una edad de 22, 23 años, que eso a lo mejor se puede conseguir hasta sirviendo copas en una discoteca los veranos, puedes juntar en varios veranos 10.000 euros y empezar a invertir a la tierna edad de 22 años para cuando tuviera 45 años. Si tiene conocimiento de finanzas como lo tengo yo, simplemente habría superado el 1.000.000 de euros. Y eso se llama magia del interés compuesto. Eso se llama magia del interés compuesto, que lo explico en el libro. ¿Qué es la magia del interés compuesto? La magia del interés compuesto es cuando empiezas a buscar inversiones o instrumentos financieros en los mercados que te den más interés del normal, o que te den un interés que tú sepas manejar, y lo que vas ganando de ese interés, de ese dinero, en vez de coger y sacarlo para comprarte un coche o para irte de viaje, lo dejas ahí en esa inversión y lo vuelves a reinvertir, a lo mejor abriéndote a otro abanico de inversiones. Y entonces esto es como una pelota de nieve. Una pelota de nieve que cae de una montaña al principio es pequeña. Imaginemos una pelota que representa 10.000 euros. Pero en la medida que esa pelota va rotando, se le va pegando más nieve. Y si tú dejas que los años pasen sobre esa pelota de inversión, más joven empiezas y dejas pasar muchos años sobre inversiones que tú la vas moviendo bien, y llega un momento donde esa pelota de nieve, 20 años más tarde o 25 años más tarde, te ha hecho rico y te ha dado la famosa libertad financiera, que no es ni más ni menos que vivir de la renta, no tener que ir a un puesto de trabajo. Pero es que vivir de la renta en este país está como mal visto. Ay, pues no, yo lo veo fantástico. Yo no creo que haya nadie ahora mismo detrás de estos micrófonos que no te dijera, mira, yo te voy a explicar cómo puedes vivir de la renta dentro de 20 años, y si tú lo haces y siguiera al pie de la letra, yo creo que si se lo habrían explicado, todo el mundo querría no ir a un trabajo. Pero ahora mismo, ¿cierto? hoy en día, una expresión vejatoria. Es decir, cuando dicen que vives de las rentas, ¿no? Coño. Bueno, los rentistas hoy están muy perseguidos. Con el tema inmobiliario, el Sí. sábado pasado, el programa de La Sexta es que fue A muerte. a Sí, saco. sí. Los rentistas. Claro, que no porque generan y no aportan valor. nos llaman especuladores, que somos todas las personas que tenemos propiedades y las tenemos en alquiler. Y entonces, como el alquiler está caro, pues la culpa es tuya. Pero es que aquí partimos de la base de que el Estado quiere echarte a ti la culpa de una propiedad privada
y decirte a ti, oye, como tú eres el propietario de 5 casas, está muy mal que tú tengas 5 casas cuando aquel no tiene ni una, pero es que aquel ha tenido las mismas posibilidades, siempre y cuando haya tenido un trabajo medianamente digno, de haber, en vez de gastarse el dinero en irse de viaje o de comprarse un coche fantástico, haberse aguantado, no haberse comprado un piso, haber vivido de alquiler, a lo mejor haber vivido en una habitación y haber estado invirtiendo para hacer cosas, pero es que es muy dura la vida de un inversor para llegar a tener 3 o 4 casas. Bueno, pero eso al final es comunismo encubierto y al final lo que se busca es la expropiación. Sí, pero Pasa bueno, que se porque empieza con fines muy loables, claro, de que todo el mundo tenga derecho, de que... Aquí hay 2 líneas de política. Los que no creen en la propiedad privada y van a achacarla, esto es una línea política, y el que protege la propiedad privada. En un país en el que hay propiedad privada y la propiedad privada está garantizada, te permite a ti invertir, porque confías en que si tú inviertes en comprarte una propiedad, nadie te la va a ocupar, vas a tener las posibilidades de tener esa rentabilidad de la que antes hablábamos, que son ingresos pasivos, y entonces tú te animas, ¿por qué no?, a arriesgarte a comprarte una propiedad para alquilársela a otra persona. Pero es que esto, para mí es que es una falacia, una estupidez muy grande de querer girar en torno a una pescadilla. Está comprobado que si todo el dinero que hay en el mundo ahora mismo se repartiera, es decir, que todo el dinero de los más ricos, de la clase media y de los más pobres se repartiera y a todas las personas del mundo ahora mismo le diéramos la misma cantidad de dinero, que hubo un estudio que hizo en un 5 o cálculo, 10 años ya sería... se hizo un cálculo que más o menos serían unos $9.000. Se hizo un cálculo cuando yo estudié este tema para el libro de Escuela de Éxito, Dinero y Felicidad, que a los 5 años el que había sido rico antes volvería a ser rico y el que había sido pobre volvería a ser pobre. Porque está aquí, en la cabeza, en la mente, lo que te hace rico, el tener el conocimiento para saber cómo mover el dinero. Por lo tanto, yo no voy a entrar en la política, que es un desastre, me voy a centrar en decirle a toda tu comunidad y a toda la comunidad que os siga a vosotros que la mayor riqueza está en la mente y que si tú pones una habilidad en tu cabeza, que es cómo funciona el dinero y cómo manejarlo, esos ingresos pasivos que tú me preguntabas antes, acaban llegando solos. Yo tengo un mentor que me dijo, el día que consigas tener más de 3 ingresos pasivos, empezarás a ser libre financieramente y cuando tengas más de 6 serás millonario. Yo actualmente tengo 8 ingresos pasivos, por lo tanto soy millonaria y no se me cae la boca de decir que soy millonaria porque me ha costado mucho trabajo ser millonaria. Y Francisca, ¿crees que la clase media, si existe clase media en España, no crees que va con piloto automático con respecto a su forma de relacionarse con el dinero, a la forma de crear dinero? O sea, vamos con piloto automático y ni generamos las habilidades, ni tenemos la formación, ni... Cada vez hay menos clase media en un país. Eso también es muy preocupante. Bueno, en este país, en China no. En China no, en China están subiendo a pesar de ser comunistas, pero están subiendo. La clase media en realidad es un seguro de vida. Tú ten presente que cuanta más clase media haya en un país, hay menos diferencia entre ricos y pobres. Y por lo tanto, si hay menos diferencia entre ricos y pobres, habrá menos problemas en la calle, menos violencia y menos de todo. Por lo tanto, un país sano es un país que tiene mucha clase media. La clase media debería de ser la clase media en un país debería de estar representada por personas que tienen una educación financiera lo suficientemente buena como para haber ganado dinero con sus trabajos, tenerlo invertido y no depender del Estado. Al menos no depender en sus años dorados del Estado. Y por lo tanto, más educación financiera tiene un país, más clase media o clase media alta va a tener, y eso es lo mejor que puede ocurrir. Yo, sinceramente, cuando veo que en un país hay muchos coches de lujo, yo me alegro. Significa que hay mucha gente que tiene dinero y esto significa que habrán generado empresas, habrán dado trabajo a otros. En la medida que un país tiene nada más que coches del año de la polca, es porque el país va muy mal. Ayer se publicó que la Seguridad Social Española ha superado por primera vez un agujero de 100.000 millones de euros. ¿Podemos poner nuestra vida en manos del Estado? Sobre todo la gente joven. Un amigo mío escribió un libro, No te fíes de papá Estado o algo así, es que creo que fue Carlos. Sí, fue Carlos Galán, sí, lo tengo por aquí. Exactamente. Entonces, no, o sea... independízate de papá Estado. Exactamente. Tú tienes que pensar, y esta es una frase de mi marido que a mí me cambió la vida,
que me dijo un día, cuando discutíamos que yo tenía la mente pobre, yo le dije que yo creía en mi pensión y que yo no quería dejar de ser funcionaria para cobrar una pensión. ¿Con qué edad dijiste eso, perdón? Eso lo dije antes de tener una mente rica, calculo que lo dije con 28 años y medio, después del cáncer más o menos. Es que yo conocí a mi marido después del cáncer, no sé si fue con 29 o algo así. Al principio. Ahí pensabas que iba a depender de tu pensión. Sí, ahí pensaba, entonces él me propuso irme a Italia y yo le dije, yo no me voy a dejar mi oposición, que tengo mi puesto aquí fijo para irme ahora yo a Italia, que allí me voy con una mano delante y otra detrás, yo necesito una pensión cuando sea mayor y me tengo que quedar aquí. Y entonces él me respondió, recuerda que no hay nada mejor que la pensión seas tú. Y él me contestó, yo soy mi pensión. Y el consejo mejor que me ha dado en la vida. Yo soy mi pensión, ¿por qué? Porque yo hoy tengo locales comerciales, yo hoy tengo apartamentos, yo hoy tengo empresas, me siento en el consejo de administración de una empresa, por lo tanto soy parte participativa de la misma, yo tengo un montón de dinero en bolsa, yo tengo fondos de inversión, a mí me está entrando dinero constantemente. O sea, sí. Yo duermo y entra el dinero en mi cuenta bancaria y eso lo he conseguido con esto. Entonces, ¿cuánto me podría dar el gobierno de pensión como funcionaria después de casi 40 y pico años que habría trabajado como funcionaria? A lo mejor me podría haber dado 1.500, 1.600, 2.000, 2.500. Hoy en día las pensiones españolas son bastante generosas. Bueno, pues imagínate que me hubieran dado 3.000 euros a mí como funcionaria, que no lo creo. Yo hay días que me levanto 3.000 euros yo solita en 2 horas de trabajo. Entonces, ¿eso quién me lo ha dado? Mi conocimiento. Ayer me mandaba una alumna mía que es muy brillante una operación en la que ganaba $6.000 y lo ganó en 2 horas. Eso es, ¿cuánto necesitaría yo haber trabajado para ganar esos $6.000? A lo mejor tendría que haber trabajado 3 meses y hoy sé cómo ganar ese dinero inmediatamente, pero ese dinero que soy capaz hoy de ganar inmediatamente me ha costado mucho tiempo aprenderlo. Pero si tengo que poner en la balanza, tirarme 5 años o 6 años estudiando una carrera de Derecho y 4 de oposiciones, que son 9, ¿no es mejor tirarme 2 años estudiando bien o 1 año estudiando bien trading o bolsa o mercado financiero? Aparte de que haga lo que ya hago. Es decir, este discurso que yo te estoy haciendo lo puede estar escuchando mañana en vuestro podcast un señor que tiene una tienda de ultramarinos, como uno que va de camionero en el camión. Es que me da igual lo que tú hagas. No tienes que renunciar a tu vida de hoy. Simplemente tienes que aprender una habilidad que la tienes que poner en tu vida de hoy para que te dé el comer de mañana. Porque el comer de mañana no va a venir de la pensión, viene de lo que tú hayas generado. Sí, pero después también hay una realidad que la presión fiscal en España es altísima, por no hablar del esfuerzo fiscal, que somos líderes en la OCDE. Entonces, claro, convertir esa ganancia en 6.000 netos no es lo mismo que bruto. Al principio, mientras vivas en España, si ganas poco dinero, pues evidentemente tu socio en el trading es el Estado, en el estado en el que tú vives. Tú tienes 2 socios en trading y en finanzas y en inversiones. Normalmente uno es el broker, que te va a cobrar una comisión, que es el mecanismo que te mete en el mercado. Es decir, tú no puedes llegar al mercado de valores, tocar la puerta y decir, oye, yo quiero entrar. No, tiene que haber un intermediario financiero, que suelen ser los bancos, suelen ser los brokers de finanzas. Que eso es el corredor, el ¿no? corredor. Entonces, el corredor es el que te permite, el que avala que tú tienes capacidad económica para entrar en el mercado. Y por otra parte, es el estado en el que tú vives. Pero es que da la casualidad que el estado en el que tú vives se puede cambiar. Es decir, tú no estás obligado a pasarte toda tu vida viviendo en España. Hay gente que se va de España precisamente por los impuestos y se van a otros países donde la tributación es más baja. Esto puede no tener sentido cuando tú eres un trabajador que ganas 40.000, 50.000 euros, pues dices, vale, yo gano 50.000 euros, el Estado español se va a quedar con 25.000, yo me quedo con 25.000 y aquí todo el mundo es feliz. Pero, ¿qué pasa si tú empiezas a ganar $500.000 euros al año? A lo mejor ya no te hace tanta gracia que el Estado español se lleve 250.000. Si comulgas con las ideas políticas del Estado español, me parece muy bien que te quedes, porque es tu política, son tus ideas y por tanto quédate. Pero si tú no comulgas con el Estado español ni te gustan las ideas de lo que pasa en España, pues a lo mejor lo que tienes que coger es tú y tu $500.000 que eres capaz de hacerlo todos los años y te vas donde te dé la realísima gana.
Te puedes ir a un país como Dubái, donde se paga 0, ahí no pagas nada. Te puedes ir a Andorra, donde se paga el 10%. Te puedes ir a Irlanda, donde con una empresa societaria puedes pagar el 9%, que es una injusticia, porque Irlanda es Europa. ¿Por qué en Irlanda una sociedad paga el 9% y aquí una sociedad en España paga más, siendo todos europeos? Significa que entonces no es la medida para todos igual, a pesar de estar en la Comunidad Económica Europea. ¿Por qué? Porque la Comunidad Económica Europea se unió en una moneda, el euro, pero no se unió en la fiscalidad. Entonces el país es libre, en este caso el Reino de España, es libre de poner los impuestos que quiera a sus ciudadanos. Y de hecho en España cada vez hay más impuestos. Por lo tanto, el que comulgue con la política española, que se quede aquí, y el que no comulgue, que se vaya. El dinero no tiene dueño. ¿Y ahora qué viene a cuento? ¿Consideras que España es un buen país para invertir? Un país es bueno para invertir cuando hay seguridad. Es la palabra que más le gusta a un inversor. Si el país, España, es seguro en todos los sentidos, entonces es un buen sitio para invertir. Si el que lo mira ve que el país España no tiene seguridad, por ejemplo, en cuanto a que los gobernantes puedan estar moviendo los impuestos que se imponen a quien venga a invertir y poner aquí una empresa, o a lo mejor se cambian las leyes al libre criterio del que esté de turno en cada momento y no hay una tranquilidad y una paz de cara a la persona que viene a poner su dinero desde el extranjero, pues probablemente España no sea un buen sitio. Y también si no hay incentivos. Es decir, ¿por qué Irlanda cambió a ser un país interesante para invertir? Porque puso unos incentivos muy buenos a todas las empresas que se instalaran allí. Si tú a un empresario le pones buenos incentivos, le bajas los impuestos, les das un periodo de carencia a lo mejor en cuanto a los trabajadores, pero si tú a un empresario le dices que echar a un trabajador que está todo el día no haciendo nada, pues te va a costar un ojo de la cara, pues ya me contarás quién tiene ganas de contratar a nadie. Entonces, al final, tú tienes que ayudar a la gente para que genere un tejido empresarial. Recuerda que un empresario es un tío que corre un riesgo. Va a montar una empresa y tiene que darle trabajo a gente. Pues a partir de ahí ayuda a ese empresario para que genere ese tejido empresarial. No todas las personas que escuchen este podcast tienen mentalidad empresarial, por lo tanto habrá mucha gente que quiera ser trabajador, pero también es justo que ese trabajador tenga sus derechos y también es justo que el empresario tenga los suyos. ¿Y está España preparada para abrazar el liberalismo y tener un presidente como Javier Milei? Complicado porque aquí, a ver, es que España tiene un problema muy grande y es que en vez de sentir una unidad como país, nosotros estamos muy divididos. Entonces, cuando un país se fomenta la división de los propios ciudadanos, es complicado que se abracen cosas nuevas, porque aquí se está predominando más que la gente se divida. Entonces vemos como regiones que a lo mejor tenían un derecho foral más antiguo, pues quieren independizarse. La palabra independencia se está oyendo constantemente en los telediarios y con temas. Entonces es muy triste que solamente se vea una Unión Española cuando hay cuando gana la selección, mundial, ¿no? La selección española gana el fútbol y entonces parece que está bien oír el himno del país y está bien ver la bandera, y todo lo demás pues ya se quiere encauzar hacia una política. Ver la bandera, pues son todos una panda de fachas porque es la bandera española, y yo no lo veo de esa manera. Yo veo que España es un país muy bonito donde todo el mundo debería de ser feliz, y para que la gente en España sea feliz necesita tener dinero suficiente para poder tener una clase media que viva bien. Entonces yo lo veo de otra manera, no lo veo desde el punto de vista político. Y me gustaría preguntarte alguna cosa sobre este libro. Al margen de eso, ¿qué le diría Francisca a un asalariado que apenas llega a final de mes, pero tiene cuota de Netflix, desayuna todos los días en la calle, compra lotería, etcétera, etcétera? ¿Cómo sale de esa rueda? ¿Qué le dirías a esa persona? A ver, este discurso se lo hice el otro día a una amiga mía. Una amiga mía estaba pagando un alquiler de un piso que realmente no debería de estar viviendo sola en ese piso porque llega a mala pena a fin de mes. Entonces le dije, ¿por qué no te...? Sé que es fastidioso, pero al principio te tienes que atar el cinturón. Atarse el cinturón es o te quedas en casa de tus padres si todavía te acogen,
con una habitación para no estar pagando luz y agua, ni teléfono, ni nada, sino que te puedas ahorrar prácticamente todo el dinero que estás ganando en tu trabajo, o te tienes que ir a un piso compartido para tener una habitación tú en ese piso compartido y no tener que pagar todo lo demás. Hay que hacer sacrificios al principio, y te lo dice una que hizo muchos sacrificios, ¿vale? Como vivir en pisos compartidos o vivir en casa de mis padres hasta que me pude independizar. Entonces, lo primero es corta el grifo de Netflix, corta el grifo de todas las suscripciones. Es doloroso no irte a desayunar a la calle, pero a lo mejor te puedes llevar un estupendo termo con café y unas pastitas que has hecho o sabe Dios lo que, y te vas apretando el cinturón. Lo lógico y lo normal es que tú el 10% de lo que ganas fueras capaz de invertirlo. Y me refiero, aunque sea ínfimo la cantidad que ganes, ese 10% debería de salir para invertirlo. Si tú no consigues invertir nada, ni mover tu dinero en pro de que genere más dinero, te vas a pasar toda la vida en círculo, trabajando por un sueldo pequeño. Recuerda, cuando yo empecé y era funcionaria, yo tenía un sueldo pequeño, pero decidí los primeros años de mi vida quedarme con mi familia en su casa, y cuando me mudé a un piso de alquiler fue a una habitación compartida en un piso. Entonces todo el dinero que yo conseguía ahorrar intentaba meterlo en sitios que me dieran un poquito más. Al principio, cuando no tenía ni puñetera idea de finanzas, pues en cuentas remuneradas, o incluso compraba letras del Tesoro, que se lo entiende todo el mundo, que es la deuda del Estado, pero intentaba... Y han tenido buena rentabilidad estos 2-3 últimos años. Y han tenido muy buena rentabilidad, entonces intentaba hacer eso porque yo no sabía de finanzas, era lo único que sabía, que si le comprabas deuda al Estado, pues te daba a los 6 meses, o a los 10 meses, o al año, o al año y medio, pues te daba una rentabilidad que en aquel entonces era superior a la del banco. Cuando había cuentas remuneradas, que yo me acuerdo hace muchos años, y ING llegó a pagarte el 4 o el 5%, pues yo me acuerdo que tenía bastante dinero metido en ING, porque te daba, en una cuenta nómina, te daban un 4%, pues un 4% es mucho dinero. Entonces yo lo metí ahí. Luego al principio también, por ejemplo, lo que hice con mi madre de un piso, yo lo hice con mi madre de un piso, pero yo tengo alumnos ahora mismo que compran plazas de garaje en subasta y se juntan 3. Y a lo mejor lo único que han hecho ha sido poner 1.000 euros cada uno. Y se han comprado en un pueblito una plaza de garaje de 3.000 euros en un pueblo. Y o bien han alquilado, o luego 2 o 3 meses más tarde, en los 3.000 euros lo han vendido por 5 una plaza de garaje, y han ganado entre los 3 2.000. O sea, lo que no puedes es quedarte sentado a verlas venir. Eso no. Y quedarte cómodamente esperando que te caiga todos los meses el mismo dinero. Así no vas a salir. Entonces siempre hay que empezar, evidentemente, con los hábitos, con un cambio de mentalidad, con el ahorro, y el siguiente paso sería la inversión. Correcto. Vale. Si no inviertes, nunca vas a conseguir salir de la situación en la que estás. Para Francisca Serrano, que es un referente en esto, ¿cuál sería un portfolio de inversión bueno? No perfecto, pero al menos bueno para clase media, para un cirujano, para un arquitecto, para un trabajador, para un funcionario. Para mí. Para ti, por ejemplo. Un portfolio. Vale, yo tengo en el libro Escuela de Trading, no Escuela de Bolsa, que fue el primero, Escuela de Trading, Manual de Inversión a Corto Plazo, es un libro que tengo. Ahí mi editora me dijo, ¿tú cómo ganas dinero durmiendo? Y entonces le dije, yo tengo lo que llamo mi círculo de finanzas. Es como un círculo, como una tarta, y cada cacho representa alguna de las muchas inversiones que yo tengo. Entonces, en esa especie, imaginaros una tarta que vamos a cortar en cacho, ¿vale? Es cumpleaños y nos lo vamos a repartir. Hay una parte que puede ser aproximadamente como un 1/4%, o sea, dividir la tarta en 4 cachos, pues 1/4 o un poquito más de 1/4. Un 30% más o menos. Sí, es el sector inmobiliario. O sea, yo aconsejo a todo el mundo que compre algo de inmobiliario, ya sea una plaza de garaje, un trastero para alquilar, o un piso que te juntes con varios amigos. Un piso, me refiero a un estudio de 40 metros cuadrados, lo reforméis, le hagáis el house flipping y luego lo vendáis o lo alquiléis. Vale, pues eso es una de las cosas que hay que aprender. Evidentemente, ¿cómo se compra mejor? Se compra en subasta. Es cuando más barato puedes llegar a comprar una propiedad, porque la puedes comprar un 30, un 40, incluso Pero eso ya 50. requiere una curva de aprendizaje que Eso, todo el mundo... Todo va a requerir curva de aprendizaje, porque hasta comprar acciones va a requerir curva de aprendizaje. Entonces, en mi portfolio ideal hay un cacho bastante grande que es inmobiliario.
Otro cacho interesante son las acciones. Las acciones no compradas para operar en bolsa como opero yo haciendo trading, sino comprarlas y te quedas con ellas un año, 2 años, 3 años, 4 años, el tiempo que sea menester. Y yo a mi portfolio de acciones, para mí son como mis novios, o sea, son novios. Yo me enamoro de una acción y es mi novio y me la quedo ahora una temporada. Pero si me enfado con esa acción porque ha bajado o porque no me está dando los rendimientos que me tiene que dar, yo la he hecho de mi vida personal. Porque cuando yo me caso con una acción, me caso para 1 año, 2 años, no sé, como la vida de una persona, que tienes un novio. O sea, lo ideal es que tengas un marido toda la vida, pero si no te sale bien, pues vas a estar cambiando de novio, por lo menos quédate en una temporada. Pues las acciones son como los novios. ¿Y qué quiero? Que me den muchos rendimientos, cuanto más mejor. Entonces, otro de los cachos de esta tarta serían las acciones. Y las acciones no son compro una acción. Un portfolio de acciones bueno debería de tener entre 25 y 30 acciones diferentes. Porque significa que si las has comprado bien, están condenadas a subir, están condenadas a pagarte dividendos mensualmente, cada cierto tiempo, cada 3 meses, 6 meses, una vez al año. Pero como tienes 30, a lo mejor va a ser que un mes de enero te estén pagando 3 empresas, te estén pagando dividendos. Francisca, perdona, ¿cuánto dinero necesitas para comprar ese paquete de acciones? Es decir, para que la gente sepa más o menos de qué cantidad estamos hablando para empezar. Vale, en el tema de acciones, a partir de 3.000 euros ya podríamos hacer una carterita muy chiquita, muy chiquita, que a lo mejor tenga 5 acciones, ¿vale? Solamente 5, donde invertamos muy poquita cantidad en cada una. Pero es que si alguien no tiene más de 3.000 euros, pues vamos a empezar con lo que tiene. Como si me dicen 1.000, pues entonces te voy a decir, mira, coge 100 euros y vamos a meter los 100 en cada acción, ya está. O metemos 5 y 200, 200, 200 y 200. Es decir, hay que empezar. El primer paso es empezar y el dinero no es excusa. Las acciones requerirían más o menos pues, de 3.000, cuanto más tengan mejor, 3.000, 5.000, 10.000, 20.000. El trading no, el trading requiere, o sea, tú ahora mismo puedes estar operando en un broker microcontratos de futuros que se operan a medio dólar. $1, ¿sabes lo que es, no? Pues la mitad del dólar. La mitad del dólar, tú puedes estar operando a medio centavos, dólar, ¿no? 50 centavos de dólar. Y claro, tú dirás, ¿y qué vas a ganar con 50 centavos de dólar? Pues a ver, si tú con 50 centavos eres capaz de ganar hoy $8, pues has batido los récords. Y si has conseguido $5, a ti te parecerá un asco $5, pero sí, es que, jolines, porcentualmente es muy elevado. Es que es muy elevado. Pero, Francisca, entonces necesitas una cuenta de $500. Con 500 euros ya puedes estar haciendo trading. Pero ¿cómo equilibrar el riesgo? Porque yo te escucho a ti decir incluso hablar de oro. Sí, claro. A ver, es que vamos a volver a la tarta, ¿vale? Venga, en la tarta ya hemos pasado por el inmobiliario, ya sí, tenemos nuestras acciones. Por ejemplo, una pregunta, acciones, alguien que no sepa absolutamente nada de inversión, ¿podría ser recomendable fondos indexados? Que hay algunos brokers que no te exigen un mínimo para empezar y todos los meses meter 50 euros. Puedes hacer fondos indexados para uno que sea un ignorante supino y que no tenga además ni ganas de abrir ni siquiera un puñetero libro, pues vale, porque haga fondos indexados. Mira, es que yo no quiero saber de nada, vale, pero incluso elegir el fondo indexado es interesante. Tendrías que saber, por lo menos, haberte leído un libro para ver qué fondo indexado te conviene más. Sin lugar a dudas. ¿Vale? Eso es lo mínimo, pero eso ya para uno que es que diga, yo no tengo ganas de hacer absolutamente nada. Pero es que yo creo que habrá un porcentaje altísimo de la sociedad española que no invierte en absolutamente nada, es decir, que no tiene red de seguridad ninguna. Pero porque tienen miedo. O sea, vamos a ver, yo antes oía la palabra bolsa y salía corriendo. ¿Por qué salía corriendo a la palabra bolsa? Porque a mí me han enseñado que la bolsa es un mundo para economistas y gente dedicada al mundo de la finanza, es un terreno muy peligroso y yo que estudié Derecho no puedo aprender bolsa, que era lo que me decía mi marido. Vas a dilapidar el patrimonio familiar porque no tienes ni puñetera idea. Bueno, pues no. Todo se aprende. O sea, ¿nace un médico siendo médico del útero de su madre? ¿Nace un ingeniero siendo ingeniero del útero de su madre? ¿Qué ha hecho ese señor para ser ingeniero? ¿Qué ha hecho esa mujer para ser médico? Pues si han aprendido una carrera en una universidad, ¿por qué la gente no decide formarse con un curso, por lo menos para ver si esto del mundo de la bolsa les gusta porque da dinero? Pues fórmate, míralo, todo lo que puede ocurrir es que cuando entres en el curso, luego no te guste lo que ves, porque mucha gente piensa que en los cursos de bolsa hay muchas matemáticas. Yo odio las matemáticas, las odio.
no sé de matemáticas. Mi hijo que hace economía y finanzas en Pamplona sí sabe de matemáticas, yo no. Pero es que yo no necesito saber matemáticas para entender un gráfico que se mueve. No lo necesito. Solo necesito saber que tengo que entrar ahí. Punto. Vale. La tarta. Vamos a Seguimos volver con la a tarta. 30% de inmobiliario. Vale. ¿Qué porcentaje hemos dicho de acciones? Acciones más o menos, pues si tenemos un 100% dividida la tarta, pues deberíamos tener un 20% en Un 20%. acciones. Ya tenemos 30, un 50. Exactamente. Más o menos. Deberíamos de tener también un tanto por ciento, que puede ser un 10 o un 15, en productos tipo deuda. Deuda pública. Deuda pública. ¿Americana? La que más interés esté dando. O sea, o deuda pública o deuda de empresas solventes. Sabes que hay empresas que emiten venden deuda, emiten deuda. O bonos. Los bonos también pueden ser muy interesantes. Depende del momento económico en que nos hallemos. Porque cuando los bonos dan muchos intereses, la bolsa da menos. Cuando la bolsa da más intereses, los bonos dan menos intereses. Por lo tanto, hay que balancear. Aquí sí que hay que balancear en qué ciclo económico nos encontramos para optar por poner bolsa o poner bonos. ¿Qué porcentaje? Pues vamos a poner, por ejemplo, un 10%. Yo Somos quiero que tranquilos. hablemos de un portfolio de inversión de alguien que tenga, por ejemplo, 100.000 euros ahorrados o 200.000 Pues lo que euros. yo te habrá estoy muchos españoles diciendo. que puedan ahorrarlo. Lo que yo te estoy diciendo ahora Porque yo mismo hay una viene cosa muy bien. que me gusta siempre decir es, el mensaje tiene que ser muy sencillo, es cómo acumulo valor y cómo venzo a la inflación. Porque yo creo que esa es la preocupación del español medio. No, es decir, que no, están perdiendo sus ahorros con la eso inflación. No, es peor. Es que hay gente que no sabe que pierde valor su dinero. Ya, Sí. eso Hay ya muchísima es gente un que... problema. Pero eso es una Sí, realidad. Llevamos una yo inflación creo que el acumulada del 75% de la gente no entiende A mí que me- si deja el dinero debajo No, del voy a contar una colchón. anécdota. Todo el mundo me dice, oye, es que hay que tener un colchón en el banco por si ocurre algo. Y yo siempre digo lo mismo. Digo, a mí es que no me hace falta un colchón, a mí me hace falta un camión de colchones. Claro. Porque yo si ocurre algo me pego una hostia con un copón. Es que tú hace unos años tenías 300.000 euros y tenías un patrimonio ahorrado y era muy complicado, y hoy con 300.000 euros en muchísimas ciudades no compras nada. Sí, no o compran sea, nada. pisos y vivienda, Vale, absolutamente entonces tenemos no. 100, 200.000 euros y ya sabemos que tenemos 50% entre inmobiliario y acciones, Correcto. deuda pública. Deuda pública, hemos hablado también de los fondos de inversión, por lo tanto, pues me da igual que sean fondos indexados, fondos de inversión propiamente dicho, pues una persona que sea tranquila pues puede tener, por ejemplo, un 20% metido ahí, siempre y cuando el fondo de inversión que tenga sea un buen fondo y que haga como con las acciones. Si mañana el fondo no sirve, fuera, lo despido, es un novio que se ha comportado mal conmigo, por lo tanto, fuera de mi vida. Y vamos a meter a otro fondo distinto. Tú cada vez que compras un fondo, tienes un subyacente. Subyacente es lo que hay debajo del fondo, que puede ser un fondo que invierta, por ejemplo, en países emergentes, como la India, como Brasil, Corea, ahora está subiendo una barbaridad, o sea, todo el mundo asiático. Pero Corea del Sur. Corea del Sur, por supuesto. Pero no un país emergente, un país... No, pero tiene fondos que invierten en todas las tecnologías. Hay fondos muy interesantes. A veces es cuestión de enterarte el rato suficiente para entender qué fondos hay que están invirtiendo en sitios que tú entiendas. Porque yo una de las cosas que siempre le diría a las personas que os escuchen en este podcast es no inviertas en lo que no entiendes. Es decir, si tú me tienes que llamar a mí por teléfono, que ahora me conoces, como hoy me he encontrado con un amigo que me ha dicho, es que me han ofrecido esto, digo, ¿tú lo entiendes? Dice, no, digo, entonces ¿para qué vas a poner dinero? Eso dice Warren Buffett, ¿no? Es que no inviertas en lo que no entiendes, claro, pero porque tiene dos dedos de frente. Si tú entiendes de lo que va el negocio de esta gente, pues entonces pon tu dinero ahí, si no, no lo pongas. Por lo tanto, invierte en fondos que entiendas qué empresas hay por debajo. Vale. ¿Qué más trozos de tarta? ¿Qué nos queda? Bueno, nos queda un trozo de tarta, aparte de que en el trading no debes de poner más del 20% de tu capital, porque el trading te permite el apalancamiento, que es como el interés compuesto. Es decir, yo puedo tener $5.000 y llevármelos a final de año, yo que sé hacer trading a 20.000 o 25.000, el año siguiente tener aproximadamente unos 50.000, al año siguiente podría ya estar moviéndome en 150.000 de ganancia y al año siguiente ya estaría en $500.000. Eso yo que sé hacer trading, ¿vale? Y hemos partido de que el primer año tenía 5.000. Eso es la magia del trading, es apalancamiento. El interés compuesto a lo bestia, que es lo que yo hago en trading. Por lo tanto, el trading es una pata que no necesita mucho dinero, porque incluso aunque yo tenga mucho dinero, nunca voy a abrir una cuenta de 1.000.000 de euros en trading. No me vale la pena, no me vale la pena. Me vale la pena tener una cuenta cuando ya eres profesional del trading de 100.000, de 150.000 y cuando no eres profesional del trading de $5.000.
¿Me seguís lo que os Sí, quiero sí, sí, decir? perfectamente. Vale, entonces no me hace falta que en mi quesito, en esa tarta, Sea tener muy un amplio. cacho superior al 20%, porque el dinero que yo gano en trading me lo voy a llevar a los demás sitios. Me lo voy a llevar al inmobiliario, me lo voy a llevar a las acciones, me lo voy a llevar a los fondos de inversión. O sea, usas el trading para hacer patrimonio. Sí, yo he utilizado el trading para hacer patrimonio, correcto. De ahí ha salido... Y dentro del inmobiliario también se puede diversificar muchísimo. Es Por decir, supuesto, tú puedes hoteles, comprarte locales comerciales que son fantásticos y los alquilas. Puedes llegar a un local comercial y si la ley de la ciudad te lo permite, reconvertirlo en una vivienda. Bueno. Y si no te han fastidiado con la normativa, pues ponerlo en apartamento turístico. Es decir, tú puedes hacer tropecientas mil cosas, ¿sí? Y luego queda un quesito muy interesante, que es el quesito que le da miedo a la gente. Queda más de un quesito. Queda más de un quesito. El del miedo. Pero hay un quesito que le da mucho miedo a la gente, que se llama las criptomonedas, ¿vale? Y es un quesito que la gente joven es más proactiva a probarlo, porque tú vas por ahí, por la calle y ves, ay, que si Binance, que si yo tengo en Coinbase, que entonces... Ves que la gente, cuando fue la fiebre del mundo cripto, pues empezó en sus teléfonos a tener, aunque fueran 100 euros metidos en Coinbase para comprarse un cachito de Bitcoin o de Ethereum. Las criptomonedas no son solamente Bitcoin y Ethereum, hay muchísimas criptomonedas. Las criptomonedas nacen como proyectos, es decir, hay una serie de programadores informáticos que tienen a lo mejor un proyecto y que necesitan financiación. Esa financiación, aparte de conseguirse comprando un cacho de Bitcoin o comprándose un cacho de Ethereum, se pueden conseguir con una cosa que se llama DeFi, que son finanzas descentralizadas, que la habréis oído hablar. Uh-huh. Las finanzas centralizadas es lo que conocemos en el mundo actual. Es decir, tú necesitas un préstamo para comprarte una casa y ¿dónde te vas? Al banco. Al banco o a un prestamista. Correcto. Que te dará un interés usurero, pero que también te prestará para comprarte el coche o lo que sea. En el mundo virtual existe también un sistema bancario, que son las finanzas descentralizadas. Y es que yo, que tengo Bitcoin, por ejemplo, puedo poner en una cosa que se llama piscina, se llaman pools, yo puedo dejar mis Bitcoin, las puedo dejar en esa pool, ¿vale? Es una piscina. Uh-huh. Y ahora tú, que tienes un proyecto, necesitas dinero y vas a la piscina y dices, yo estoy disponible a pagarte a ti, Francisca, por tus criptomonedas, un 20% adicional en 3 meses, porque tú me dejes tus criptomonedas. Un 20% en el mundo físico, bancario, ¿es posible? No. Prácticamente no. Con muchísimo riesgo. Con muchísimo riesgo. Con muchísimo riesgo. En el mundo DeFi y en el mundo cripto, ahora mismo hay una cosa que la gente no entiende o no conoce, que son las pools de liquidez. Pues nosotros, en la formación que tenemos de criptomonedas, enseñamos a hacer pool de liquidez desde $20. $20 son 20 euros. Sí, yo pongo $20. Exacto, tú 20, y por supuesto no te vas a comprar un Lamborghini, que es lo que te ya lo sabemos, ahora pero bueno, te mismo genera un en la 20% que no lo va a generar de otra manera. Exactamente, y entonces más dinero tienes metidos en las pools de liquidez con criptomonedas, más posibilidades vas a tener de ganar más dinero. Ahora mismo, una persona que tenga a lo mejor 15.000 o 20.000 euros y sepa hacer piscinas de liquidez en el mundo cripto, podría estar ganando al mes pues entre 800 y 1.500 euros, dependiendo de en qué pool de liquidez lo muevas. ¿Hay que estudiar? Sí, 6 meses para saber hacer esto. ¿Vale la pena? Absolutamente sí. El que entra a aprender el mundo cripto se queda flipado de lo que hay detrás y lo entiende. El que no entiende ni se ha tomado la molestia, pues sale como un periodista en un programa de televisión y dice que todo eso es fantasía. Pero si fuera fantasía, yo pregunto, si fuera fantasía, si de verdad el mundo de las criptomonedas no tuviera algo detrás, ¿por qué el fondo de inversión más fuerte del mundo, que controla todos los países y que se llama BlackRock, actualmente ha comprado tantísimos Bitcoin para generar un ETF, que es un instrumento financiero del que hemos hablado antes, para que la gente normal compre Bitcoin a través de un ETF? Porque saben que Bitcoin y las criptomonedas son el futuro. Y por eso los gobiernos y los estados, como Europa, por ejemplo, quiere hacer criptomonedas europeas
cuando antes nada más que atacaban al mundo cripto. Sí, pero Pero las bueno, quieren está hacer dentro haciendo- del sistema bancario. Claro, lo quieren hacer dentro del sistema bancario, pero al final lo quieren hacer. Por lo tanto, han tomado la réplica de si no puedo contra mi enemigo, no me queda más remedio que unirme a él. Con lo cual se están metiendo los inversores institucionales. Efectivamente. JP cuando- Morgan está adquiriendo... todo el mundo tiene ya criptomonedas. Y cuando tú hablas de criptomonedas, ¿distingues entre Bitcoin y el resto? Sí. Bitcoin probablemente es la mayor reserva de valor dentro del mundo cripto, aunque bien es verdad que hay criptomonedas como Ethereum y otras criptomonedas que tienen también un valor fuerte, pero para mí la mejor absolutamente es Bitcoin, y con que sepas hacer Bitcoin y hacer piscinas de liquidez con Bitcoin ya tienes solucionado el problema, no hace falta que te metas. Evidentemente, hablábamos del pelotazo, es un pelotazo que tú te compres una criptomoneda que mañana suba un 1000% y que tú tuvieras ahí metidos 20.000 Sí, euros. bueno, un meme coins. ¿Vale? Sí, por supuesto, un meme coin, tipo a los que lanzaba el Elon Musk. Sí, pero el inversor medio lo que quiere es protegerse a él y proteger a su familia. Y al final la gente, insisto, quiere acumular valor, vencer a la inflación, y si el sistema de pensiones en algún momento quiebra, tener una red de seguridad. Exacto, pero la red de seguridad la haces con la tarta de cumpleaños que estamos generando ahora, donde tienes un poquito de inmobiliario, donde tienes tus fondos de inversión, donde tienes tu deuda, donde tienes tus acciones, donde tienes un poquito de trading, donde tienes un poquito de cripto. Si sabes, pues haces un poquito, no mucho, porque yo, por ejemplo, no le diría a nadie mete todo tu patrimonio en criptomonedas, aunque tengo amigos que lo tienen todo ahí. Yo te diría, si no sabes nada, no hagas nada. Y si sabes de criptomonedas, por lo menos un 3, un 4, un 5% de tu patrimonio. Fíjate lo que estoy diciendo, Sí, es sí. muy poco. Mételo en el mundo cripto sabiendo hacerlo, porque te va a dar muchísimo rendimiento. Yo he escuchado ya varias veces a gente que se dedica a la divulgación que dice que con 0.25 Bitcoin a muy largo plazo en el futuro vas a poder vivir. Sí, Con seguramente. 0.25. Y un Bitcoin no valía nada hace unos años. Sí. Tú sabes que cuando surgió el proyecto yo lo conocí y me lo contaron, o sea, cuando no valía prácticamente Pues gracias nada. por contármelo entonces. No, pero es que yo recuerdo que aquello me parecía a mí una fantasía absoluta, y me dijeron aquello de las criptomonedas y el valor que aquello tenía, y Yo porque tengo amigos puedes haber que, comprado. porque Bitcoin nació o se dio a la luz en el año 2009. correcto, es que yo estaba en Inglaterra estudiando y Estabas allí. supe por primera vez que era el proyecto ese o de qué se hablaba. Me pareció una fantasía y no me parecía Bueno, el real. 30% parece ser que está perdido, ¿no? En billeteras sin Sí, clave sí, y tal. sí, y falta el 10%, ¿no? Por la minería, ¿no? Por descifrar la cadena, ¿no? Hay un año en el que se acabará la posibilidad de hacer Bitcoin, que ahora mismo no me acuerdo qué año 2050 más o era. menos. Sí, entonces todo lo que es limitado sube de valor. Y ahora entraremos en otra parte del queso, que Correcto. es el oro. Cuando tú tienes un producto o algo que solamente existe un número limitado, Oferta y demanda. simplemente habrá luego más gente que lo quiera y no existirá la posibilidad de comprarlo. Al menos ese. Ethereum sí, porque no tiene límite. Podrás seguir comprando Ethereum y otras criptomonedas. Pero Bitcoin no. Bitcoin nació para terminar. Por lo tanto, tiene un inicio y un final. Cuando queden pocos Bitcoin en el mundo, pues entonces el precio del Bitcoin tiene que ser muy alto. Y aunque tú tengas un 0,01% de Bitcoin, tendrá un fuerte valor. ¿Sí? ¿Esto se entiende? Es como el oro. O sea, el tío más rico del mundo sería aquel que encontrara la fórmula química para hacer oro. Pero bueno, Pero no se puede. pero te he escuchado decir que el oro siempre es igual y no es No. cierto. No. Es decir, todos los años hay un poquito más de oro. Sí, porque normalmente suelen encontrar alguna mina de la cual se puede sacar algo más de oro. ¿Y Sí, sabes pero- cuánto aproximadamente? No. Dos eso no. piscinas olímpicas de oro, más o menos es lo que suele haber de oro cada año ¿Ah, más. sí? Pero- Dos Eso no- piscinas eso no lo olímpicas, sabía. pero con la fuerte demanda que hay, sobre todo en países Creo que como no, pero China e es India, y aparte que es Claro. se diluye. Claro. Es insignificante en comparación a la reserva actual. Sí, lo sé. Claro, es que el hecho de que tú no sepas en qué momento vas a encontrar un El valor- yacimiento entonces, de descubrir oro. oro, El valor oro es seguro. Sí, correcto. Es muy seguro. Súper seguro.
pero tenemos un problema. Ahora vamos a hablar, yo por eso decía, digo, falta algo, para mí faltan varias cosas en ese portfolio, pero faltaba el oro. Sí, por eso le el oro, antes o que metales preciosos, ¿no? Por decirlo Sí, de alguna diamantes también. manera. O la plata también, que ha sufrido Y una la fuerte plata revalorización. también. Por eso Además, antes te preguntaba yo que cómo equilibraba el riesgo, por eso mismo, por saber cómo diversificaba la inversión, o sea, o un prototipo de diversificación de inversión. Y Francisca, ¿no hay una gran desconfianza en esta política de los bancos centrales, ya sea Banco Central Europeo, ya sea la Fed americana, de impresión masiva de papel moneda, de inundar el mercado de dinero y que cada vez valga menos el papel moneda? Bueno, el dinero fiduciario cada vez tiene menos valor. totalmente. Vamos a ver, el hecho de que tú tengas deuda en un país y que solamente tengas que pegarle una voz al Banco Central Europeo para que te emita más euros para tu país y que tú de esa manera puedas cubrir tu deuda, pues mucha confianza no lo da. El patrón oro era lo que había antes de este sistema que tenemos ahora. Pero claro, es que entonces el presidente de Estados Unidos que había cuando la guerra de Vietnam no hubiera podido hacer la guerra porque no tenía dinero suficiente. Entonces, ¿por qué ocurre lo que ocurre? Porque si estaban limitados, los gobiernos no podían hacer nada. Hasta entonces estaba todo limitado. Tú tenías el papel que podías imprimir en base a las reservas de oro que tenías. Como ya no se podía seguir de esa manera, rompieron, digamos, las reglas del juego y ahí es cuando empiezan los países a endeudarse de mala manera y emitir dinero a troche y moche, pues es como estamos actualmente. ¿Y tú que te mueves en los mercados financieros, crees que puede haber una gran crisis de deuda soberana? Crisis de ¿O puede ser deuda, la siguiente gran crisis mundial? Sí, probablemente la deuda sea, igual que tuvimos una crisis con Lehman Brothers y todo el tema del inmobiliario, la próxima probablemente venga por ahí, venga por tema de deuda, si es que no viene por una guerra que empecemos todos aquí a pegarnos tiros de un momento a otro, que es donde estamos en este momento. Actual. Bueno, y por ir rematando, que no nos alarguemos mucho en el Sí. tiempo, ¿cómo ves el futuro del trading y qué posibilidades le ves dentro del entorno de la IA? Vale. Porque, ojo. Esta es interesante, esta pregunta, me gusta. A mí mucha gente me dice, ¿tú crees que la IA terminará con el trading? Primero es que los mercados financieros en realidad han estado siempre gobernados por una serie de institucionales que son los que tienen el control, que son los grandes bancos de finanzas de inversión, fondos de inversión tipo BlackRock, JP Morgan, Merrill Lynch. O sea, ahí hay una serie de jugadores que son las ligas mayores, son la primera división. Pero es que la gente invierte en ellos sin saberlo. Es decir, cuando tú tienes 30.000 euros en BBVA, al final BBVA invierte en esos fondos. Sí, sí, y la gente no lo sabe. No, la gente no lo sabe. No lo destapes para no generar más polémica. No lo sabe, correcto. Entonces, ellos son los actores de la película, ¿sí? Ahora vamos a imaginar que la IA la tienen ellos, que son los actores de la película. Pues entonces estarán muy contentos porque estarán ganando todavía más dinero. Vale. Pero ahí imagínate que tú eres programador informático, que eres un crack en inteligencia artificial y mañana eres capaz de crear un bot, o sea, un sistema de software que sepa leer los gráficos del mercado y le quites el dinero a ellos. ¿Me puedes decir cuánto tiempo vas a durar en Minutos. Entonces, la IA funcionará en los mercados financieros mientras los actores de la película lo permitan. Cuando no lo permitan, pues dejará de funcionar. En el sentido que pondrán normativas o leyes que impidan que tú puedas acceder a eso. Una de las cosas que permite a la IA ahora mismo o a los bots de trading saber hacia dónde se va a ir el mercado, es decir, eso que te decía yo antes, que yo entro 2 horas y digo, venga, hoy el mercado se va para arriba. Esto me lo dice a mí mi ojo, que lo tengo ya muy habituado. Pero hay ordenadores que ahora mismo ya con una especie de software hacen unas previsiones matemáticas y prevén que en el día de hoy el mercado os va a subir y entonces a lo mejor donde yo pongo una sola orden, un fondo de inversión me está poniendo 1000 o 500 y gana 500 veces más que yo que he metido solamente una. ¿Qué pasa si estos bots de trading empiezan ahora mismo a ganar mucho dinero? Pues como
Eso lo vemos por una cosa que se llama volumen de mercado. Volumen de mercado es, imagínate que tenemos una pescadería, ¿sí? Y vemos que en la pescadería hay una cola que rodea todo el edificio para comprar langosta. Tú sabes entonces que la langosta va a subir de precio y que en esa pescadería la langosta se va a acabar. ¿Por qué? Porque has visto la fila de gente que quiere comprar langosta. Nosotros tenemos ahora unos software que nos permite ver el fondo de mercado. Sabemos en cada punto del mercado cuánta gente hay colocada para comprar y cuánta gente hay colocada para vender. Yo lo único que tengo que hacer es una cuenta. Si aquí hay 500 que quieren comprar y 100 que quieren vender, como hay 500, ¿qué es lo que va a ocurrir? Alta demanda. Porque que va a subir el mercado, porque hay 500 personas que quieren que el mercado se vaya para arriba y 100 que quieren que se vaya para abajo en ese punto. Por lo tanto, cuando el precio llega a ese punto, lo más probable es que el precio suba, porque lo estoy mirando con los números. Pero si ese volumen de mercado, los que controlan las bolsas, dice que ya no se puede ver, la IA tampoco podrá verlo y todos estaremos ciegos. Así que a mí la IA no me preocupa excesivamente. A mí, yo creo que el mayor valor que tenemos los operadores bursátiles como yo es que tenemos dos ojos que, aunque tengan miopía, todavía nos permiten visión del gráfico y yo puedo saber en este momento hacia dónde se va a ir el mercado en un lazo corto de tiempo. Y eso a mí me da dinero y es lo que yo intento enseñarle a mis alumnos. Y Francisca, ¿qué consejo daría a nuestra audiencia para motivarlos a controlar su salud financiera? Pues que piensen cómo les gustaría verse, si tu audiencia tiene 50 años, cómo le gustaría verse dentro de 15 cuando tenga 65. Si tu audiencia que tiene 40 años, cómo le gustaría verse 25 años más adelante, y así sucesivamente. Y si les gustaría el último día de su vida, cuando estén tumbados en una cama, decir, jolines, qué bien he vivido, he tenido las cosas que me han gustado, conozco todo el mundo porque he viajado en todas partes, me he podido permitir todos los caprichos que he querido, le he dado a mi familia la mejor vida posible. Cuando necesité un médico que valía 100.000 euros, yo tenía 100.000 euros en la cuenta que no necesitaba para poder pagarle ese médico a mi hijo y salvarle la vida. O si se ven que si hoy ganan 2.000, por decir un precio, por decir un sueldo, si hoy ganan 2.000... ¿Neto o bruto? Me da igual, netos o brutos, pues imagínate que ganen 800. Que aquí vamos a medias sí. Con papá Estado. Pues da igual, los netos, brutos, la cuestión es cómo se quieren ver los próximos años. Y cuando sea su último día, si les gustaría haber tenido el dinero suficiente para haber llevado la vida de sus sueños, o dirán, jolines, vaya porquería de vida, me he pasado 65 hasta los 65 años trabajando y ahora que más necesito poder irme de viaje con mi mujer, poder ayudar a ese hijo que se quiere comprar un piso, no puedo hacer nada de esto y tengo a todos mis hijos parados dentro de casa chupando de mi pensión y no llegamos a fin de mes. Que se miren, que hagan el cuadro sinóptico y que piensen si vale la pena estudiar un poco. Y que lo analicen, ¿no? Sí. ¿Qué le diría a tu yo de hace 30 años? Qué grande eres, Francisca. Solamente que en vez de con 37 años que empecé a estudiar trading, le diré lo que le he dicho a mi hijo, que empiece con 17 años. Mi hijo ha empezado a estudiar trading con 17 para cuando termine la carrera, que ahora está haciendo economía y finanzas. Él sabrá todo lo que tiene que saber de la universidad de la parte de economía, pero será un estupendo trader. Y ahora, pues la frase del millón que tengo en mis libros, pues, que es lo que dije en el primero, algún día le diré a mi hijo, primero le diré, fui funcionaria, estudié Derecho, estudia lo que quieras, que es lo que está haciendo, porque a ganar dinero te enseñaré yo, y es lo que hago, le enseño a ganar dinero. O sea, yo tengo sesiones muy intensas con mi hijo de cómo está el portfolio de la familia. Y ahora que él ya sabe de economía, pues me ayuda a la elección de acciones. Y Francisca, de tu lista de deseos, aquí que escribiste en el hospital, ¿cuántos has cumplido? Uy, ¿Eran 100? Sí, yo creo que vamos ya como por 80 y pico. Me faltan todavía algunos. Pocos, ya cada vez me van faltando pocos. Me falta uno que es un viaje muy bonito que tengo muchas ganas de hacer, que es volar porque ya me conozco todas las cataratas del mundo, menos las cataratas Victoria en África. Yo quiero sobrevolarlas en globo. Y ese es uno de los sueños que todavía me queda, por decirte uno. Y Francisca, ¿cuál te gustaría que fuera tu legado cuando te retires?
Mi legado yo lo he empezado a hacer. Tengo una fundación que se llama Fundación Agua y Cáncer. Los libros que ves ahí, todos los derechos de autor son para las personas de esta fundación a las que ayudo. Y hay también una línea en la fundación que es el cáncer, que es un investigador, José Luis García Pérez, que yo a él tiene mucho dinero, a él no hay que financiarlo porque lo financia Pfizer, pero la gente que le ayuda a él a mirar en el microscopio, pues ese necesita un sueldo, aunque sea de 2.000 o 3.000 euros, y entonces ahí es donde entro yo. ¿Y cómo consigo eso? Pues con el dinero de los cursos. La gente que paga un curso en mi escuela, hay un tanto por ciento que después de pagar a los trabajadores de la empresa y de quedar una cantidad, evidentemente, de beneficios, porque a fin de cuentas es una empresa, hay una gran parte que se dedica a la Fundación Agua y Cáncer, y entonces ahí cedemos esos ingresos de los cursos. Bueno, porque no hemos hablado en ningún momento de dónde te pueden encontrar, cómo puedes, o sea, cuál es la academia, el nombre de la academia, es que no hemos metido en la conversación. Sí, bueno, voy a ser muy rápida. Tienes 2 perfiles, ¿no? Yo tengo un canal de YouTube que se llama Trading y Bolsa, ahí pueden ver todos los vídeos de YouTube. Luego tengo un perfil en Instagram, que uno es el de la empresa, que es Trading y Bolsa también, pero hay un perfil que es el mío, que ahí contesto yo, que es Francisca Serrano Trading. Ese perfil está orientado a que la gente me vea operar en vivo y en directo, que lo suelo subir a las stories, y luego a cuestiones que a lo mejor estamos hablando y subimos posts en el sitio. Y luego tengo un Twitter también, que ya no me acuerdo ni cómo se llama, FCA_Serrano. Sí, ese es el Twitter. Y entonces yo estoy ahí en esas 3 sobre todo. Pues Francisca, muchísimas gracias por tu testimonio, por tu tiempo, por tus palabras, por tu enseñanza, y además esto es que es gratis. El que quiera aprender, pues solamente... Totalmente, hay un curso gratuito. El que quiera cambiar... Sí, hay un curso gratuito ahora en la web. Sí, o sea, el que quiera dar un cambio... Exacto, a mí casi que me has convencido hoy. Sí, ¿no? O sea, vamos a ver, yo solamente animo a la gente a que no sé, ¿por qué te tienes que tirar ahora 10 y 12 horas trabajando para ganar un sueldo? Y para estar el día 20 sin dinero. Sigue haciéndolo porque es lo que tienes ahora, por lo tanto sigue con tu seguridad. Pero yo lo que animaría a la gente es que metiera un poquito de conocimiento en la cabeza, porque si lo mete, a lo mejor dentro de 5 años le da más dinero el trading que el trabajo que tiene hoy, y se plantea que a lo mejor lo que estaba haciendo antes no le gusta, que es lo que me pasó a mí. Entonces, cuando ya eres capaz de ganar muchísimo más dinero haciendo otra cosa, ¿para qué vas a seguir haciendo lo que no te gusta? Y si te gusta tu trabajo, si tú, el que escucha esto es médico, es ingeniero y le gusta lo que hace, pues haz dinero de otra manera para vivir mejor y para dejárselo a tus hijos el día de mañana y poderles ayudar. O para diversificar, que eres cirujano y mañana puedes tener un accidente de tráfico. Pues si mañana tienes un accidente de tráfico y tu mujer, en vez de tener que cuidarte ella, pues a lo mejor tienes 3 personas, una por la mañana, una a mediodía y otra por la noche, que te cuida aunque tú estés en una silla de ruedas, y sigues siendo súper feliz porque tienes capacidad económica para poder llevar cualquier imprevisto. O sea, a mí me gustaría que todo el país fuera clase media alta. Eso sería mi objetivo. Pues entonces seríamos un país muy feliz. Maravilloso. Yo creo que en España faltan ricos y sobra pobreza. Sobra mentalidad de pobres. Y sobre todo sobra una palabra horrible, que es la envidia. Lo único que yo le pediría a toda tu audiencia es que cuando vean a una persona que ha hecho dinero, en vez de envidiarlo, le pregunten ¿cómo lo has hecho? Correcto. Yo quiero ser tú dentro de 5 o de 10 años. En busca de la felicidad, Chris Gardner. Buenísima cena. Exactamente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Francisca. Ha sido un auténtico placer. Muchas gracias. Gracias.